¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una edición de el podcast mundialista de esta cuenta de Boca en la Copa, en el que en el día de la fecha estaremos hablando de lo que viene ocurriendo en el Mundial. Ya pasó la primera parte, ya se terminó la fase de grupos, se terminó la fase de 16avos de final. Y es un Mundial que la verdad que está cumpliendo con las expectativas. Es un Mundial en el que los principales jugadores en su mayoría están apareciendo, en el que está habiendo partidos bastante interesantes. Un Mundial que digamos que está a la altura y es muy disfrutable de ver, más allá de cosas que puedan gustar más, menos, lo del Cooling Break por supuesto. Pero estamos en presencia de un buen Mundial. Después el tiempo se encargará de ponerlo en su lugar. La realidad también es que los mundiales terminan siendo más recordados por lo que pasa en las instancias finales, que es lo que se viene ahora. Y justamente de eso vamos a estar hablando aquí con mi amigo Gonzalo, de lo que ocurrió en los 16avos de final y en la fase de grupos de este Mundial de Norteamérica 2026. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, amigo? Bueno, gracias por la invitación. Sí, ya faltando 15 días para que termine el Mundial, se viene la parte más jugosa, ¿no? La parte más disfrutable del deporte en sí. O sea, el fútbol lo que tiene como máximo, o sea, la mejor forma de vender el fútbol es a través de un mundial. Y se viene la parte más interesante. Ya estamos viviendo los octavos de final, un día como hoy que estamos grabando, donde ya tenemos dos equipos que están dentro de los 8 mejores, que son Marruecos y Francia. Los partidos la verdad que fueron bastante parejos en general. No vimos una goleada histórica, como capaz que al principio, no sé, al ver equipos como Haití, equipos como incluso, bueno, Cabo Verde, o bueno, sacando el caso de Alemania y Curazao, ¿no? Pero bueno, Claro. después Curazao dignamente le empató a Ecuador y bueno, perdió con Costa de Marfil, pero no es que hubo un equipo que hizo un papelón, más allá de un equipo que se esperaba un poco más, ¿no? Como Uruguay, por ejemplo. Creo que el único que realmente fue así, que estuvo digamos en ese nivel de ser goleado todos los partidos y demás, fue Túnez. Es el peor del Mundial. Tal vez incluso Jordania, pero bueno, que perdió todos sus partidos. No, porque yo te diría que Jordania fue bastante digno lo de Jordania, O sea, no, perdió 3-1, creo, ¿no? Sí, perdió con Argentina 3-1, ahora hablaremos de eso, pero perdió 2-1 con Argelia, que empezó ganando. Claro. Con Austria perdió 3-1, si no me equivoco. En cambio, lo de Túnez fue goleada tras goleada, un técnico echado en el medio de la competición, o sea, un escándalo total. Sí. Y bueno, Túnez era un equipo que no es que era... Ya había jugado mundiales, estuvo... Sí, un habitué. Sí, el mundial pasado le había ganado a Francia, por lo menos, en el último partido. Pero bueno, sí, la verdad que vamos a estar hablando un poco de lo que fue, lo que viene siendo este mundial hasta ahora. De partidos parejos, de revelaciones, de equipos como, no sé, bueno, el propio Cabo Verde, Canadá, bueno, Paraguay, digo, equipos que han dejado la vara muy alta o por lo menos han logrado más incluso de lo que se esperaba. El caso de Paraguay, bueno, después de la derrota con Estados Unidos uno lo veía casi eliminado y terminó realmente haciendo un muy buen mundial y dejando muy bien parado a los jugadores y también al profesor. Sí, yo creo que justamente entre tal vez Paraguay y Cabo Verde se disputan el puesto, digamos, de revelación del mundial. Yo creo que por ahí Cabo Verde más, porque Paraguay es una selección que ya ha jugado mundiales. Sí, ha llegado a cuartos de final. Ha llegado a cuartos de final, es una selección que ha sido campeona continental alguna vez. En cambio, por otro lado, Cabo Verde es una selección completamente nueva, un país que no lleva creo que ni 50 años de independencia. Sí. Primer mundial que juega, jugadores que no son conocidos, porque por lo menos, no sé, por ejemplo, Paraguay tiene a Julio Enciso que juega en el Racing de Estrasburgo de Francia, tiene al Mirón que en su momento estuvo también en el Tottenham, si no me equivoco, perdón, en el Newcastle. En el Newcastle. De Cabo Verde no se conocía a nadie hasta mundial. De hecho, el arquero Bosingua estaba negociando tiene 40 años, ¿no? Sí. Pero estaba por fichar por el Ceará, que está en la Serie B de Brasil. Sí, tuvo mucho impacto lo de Bosingua en Brasil. En Brasil hicieron con Bosingua un poco lo que hicieron acá con Tim Payne, parecido. Ah, mira. Hicieron eso. Así que bueno, si te parece, mira, yo creo que primero podemos hablar de lo que pasó a nivel general y después podemos
enfatizar en lo que es Argentina. Dale, manejalo sin problema. Arranquemos viendo los grupos, las posiciones que tuvieron. Particularidad de que, bueno, es el primer mundial con esta cantidad de grupos, Sí, con obvio. esta cantidad de equipos. De hecho, bueno, el caso del primer grupo, ¿no? De México también, de que, a ver, México capaz no es una revelación, pero México Pero es está una haciendo sorpresa. un mundial que realmente creo que nadie esperaba, por ver, lo menos no no en la previa. No es una sorpresa que México esté en octavos de final, pero sí es una sorpresa que esté jugando como lo está haciendo. Exactamente, y que haya eliminado a Ecuador, que en la previa, sacando a Argentina, bueno, obviamente, quizás Brasil siempre está ahí en la duda, ¿no? Sí. Ecuador parecía que llegaba mejor que Colombia incluso, mejor Sí, que Paraguay. Sí. Y la realidad es que México lo barrió de la cancha a Ecuador. No, fue un partido que salió 2-0, pero que podría haber sido una goleada. Tal cual. Pero bueno, este primer grupo que tuvo a... ¿El primer grupo fue México o es Canadá? Ahora estoy medio, Revisemos. estoy Lo medio que sí perdido. yo- No, México, sí. Antes de México, hablar de México. cualquier grupo, yo lo que quiero decir es que si se va a mantener este formato de 48 selecciones, algo que urge cambiar para el mundial que viene es sacar el método olímpico de desempate y volver a lo tradicional, a la diferencia de gol, porque el método olímpico lo que generó es que haya habido partidos de fase de grupo en la última fecha en los que no se jugó por nada. Tal cual. Hoy lo que escuché, no sé si es algo cierto, pero es que el mundial que viene, donde van a haber 6 sedes, se está hablando seriamente de que haya 64 equipos. Sí, no me sorprendería. En la cual va a haber 16 grupos y se eliminaría lo de los los mejores mejores terceros. O sea, terceros, seguiría habiendo 16 avos, pero ya no estaría lo de mejores terceros, que me parece que sí es. Aparte Es también, sacarle ¿no? la Es- gracia a la fase de grupos. Si pasan 3 Totalmente. de 4, le saca completamente el mérito. Y justamente lo del método olímpico lo que provocó es que haya habido últimas fechas en las que no se jugaba por nada, porque al pasar los terceros, Estoy de acuerdo. a veces tal vez un empate terminaba siendo provechoso para los dos. Pasó por ejemplo en el grupo de Argentina, que terminaron Sí, jugando... que de hecho el 9 de Austria, que no me acuerdo, Arnautovic. Arnautovic se calentó cuando Argelia metió el 3-2. Claro, Casi, básicamente como, che, nos cagaron el pacto. Y bueno, Austria en la última jugada termina milagrosamente empatándolo. claro. Pero sí pasa esto, de partidos casi arreglados. El Paraguay-Australia también, el 0-0. claro. Sí, obviamente que a mí me sorprendió fue que todos los mejores terceros clasificaron sacando Senegal con 4 Con puntos. 4 puntos. Eso ya es como para... Está bueno. A ver, ya te marca un precedente para el futuro si se mantiene este formato. O sea, ya sabés que más o menos... viste que siempre, por ejemplo, en la Libertadores se hace el cálculo cuántos puntos se necesitan para clasificar. Y uno sabe que más o menos 9-10 puntos necesita. Bueno, ahora sabemos que en el Mundial, para pasar como mejor tercero, si haces 4 puntos medio que te lo garantizaste. Sí, Es sí, lo que quedó claro. exactamente. Es muy difícil que haciendo 4 puntos te quedes afuera. Creo que la única particularidad de un segundo, bueno, fue Cabo Verde, que empató los 3 partidos Sí, y terminó clasificando segundo. Y bueno, Uruguay salió tercero con 2 puntos. Creo que fue el peor tercero fue el peor Uruguay. tercero, sí. Y bueno, terminó quedando eliminado. Claro, pero bueno, lo del desempate olímpico es algo que claramente lo deberían revisar, porque justamente pasan cosas como que lo tuvimos en el grupo de Argentina o en el grupo de Estados Unidos, por ejemplo. En el grupo de Estados Unidos, que ya como Paraguay y Australia habían las dos perdido con Estados Unidos, ninguna de las dos tenía la posibilidad de pasar a Estados Unidos. Y de hecho Estados Unidos pierde su partido con Turquía en la última fecha. Está bien, obviamente Estados Unidos lo juega sabiendo que ya Es sale que fue un primera. partido amistoso. Fue un O sea, amistoso. es como el criterio de Argentina-Jordania. También, es lo mismo. partido o sea, amistoso. Ninguno de los dos podía salir de la posición. Argentina ya Tal tenía cual. el primer puesto. Jordania ya sabía que estaba última y no podía pasar a nadie. El método de desempate olímpico después te puede parecer más justo o menos justo. Lo podemos discutir. A mí no me gusta. Ya te lo había dicho en la previa que Sí, me parecía estoy que de era acuerdo. injusto. Estoy de acuerdo. Pero lo que demostró es que con el método de desempate olímpico sumado a los mejores terceros clasificando, es una combinación para que la última fecha de la fase de grupos se preste a especulaciones y se preste justamente a que haya partidos en los que no se juega por nada, cosa que antes no pasaba. Sí, ahora con este agregado de que hay 16 avos, es que bueno, los partidos interesantes arrancan un poco antes. Claro. Entonces tuvimos, la verdad que la serie de la ronda de 32, como se dice en Estados Unidos, la verdad que tuvo partidos parejos. O Sí. sea, sacando el caso de Francia, Sí. que ganó holgadamente o ganó sin despeinarse, el resto de los partidos fue muy parejo. Sí. Estados Unidos capaz que también ganó sin sufrir mucho, pero España. bueno, España, ¿verdad? Pero sacando esos partidos, estamos hablando de 16 partidos donde la mayoría fueron parejos. Parejos, sí. Entonces yo creo que eso se va a mantener.
Me parece que en el mundial que viene van a buscar agregar más equipos, que sigue estando este mismo formato en todos lados, de cada vez seamos más, en la Champions, en el mundial, bueno, nosotros lo sufrimos a diario en el fútbol argentino. Y en el mundial se van a agregar y vamos a hacer el doble de equipos que en Qatar 2022. Exactamente, recordemos, el último mundial serio lo ganó Argentina, el último formato serio lo ganó Argentina. Bueno, vamos grupo por grupo. Dale, primer grupo sí, México, Sudáfrica, Corea del Sur y sí, República Checa. Yo creo que Chequia. Chequia. La gran decepción de este grupo es República Checa, creo yo. Corea del Sur también decepciona bastante. Yo creo que Corea del Sur, yo esperaba mucho más de Corea del Sur. Yo esperaba mucho más también de Corea del Sur. México termina... Más el primer partido, porque el primer partido Sudáfrica muestra una imagen pobrísima contra México. Sí. Y Corea del Sur le da vuelta un partido a República Checa donde había jugado bastante bien. Claro, y lo había superado. Y parecía una continuidad de lo que habíamos visto el Mundial pasado, de Corea del Sur siendo competitiva. Está bien que quedó eliminada con Brasil por goleada, es verdad, pero bueno, en la fase de grupos lo había hecho bien, le había ganado a Portugal, había empatado con Uruguay, le había ganado a Ghana o había empatado con Ghana, no me acuerdo, pero termina siendo, a ver, inclusive nosotros lo hablamos en la última vez, que México iba a ser primero lo podíamos esperar, sobre todo jugando de local. Pero nosotros esperábamos que o Corea o República Checa sea el segundo. Y sin embargo, Sudáfrica, después de un pésimo debut, juega 2 partidos mucho más serios. Para mí igual Sudáfrica es un equipo muy pobre. Sí, de lo que es África, que África realmente ha mostrado buenos equipos. Sí. Sudáfrica no fue lo mejor, no. Pero incluso vendió muy cara la derrota con Canadá. Sí. Un Canadá que fue mejor en la fase de grupos, pero le terminó ganando casi sobre la hora, porque sí, casi van a la largue. Exactamente. Entonces también, viste, a veces cómo cambia un poco de un momento a otro el rendimiento colectivo o hasta a veces individual. Sí, la realidad es que no se pueden sacar demasiadas conclusiones de un solo partido. Es así. Ni hablar. Ni hablar. Y bueno, la decepción termina siendo Corea del Sur, termina siendo República Checa, no termina clasificando ninguna de las dos. Corea del Sur está faltando creo que 1 o 2 partidos para que termine toda la fase regular. Estaba dentro de los mejores terceros, pero bueno, al haber muchos triunfos, o Austria justo habiendo empatado y consiguiendo 4 puntos, terminó que Corea del Sur, y el caso de Irán, que lo vamos a ver después, sí, con 3 puntos no les alcanzó para clasificar. Sí, así que bueno, la conclusión que podemos sacar de este grupo es que México hizo lo que se esperaba que hiciera. Más incluso, más de lo que se esperaba. Con creces, o sea, jugando mucho mejor. Yo creo que yo los vi los partidos de México con Sudáfrica. Yo creo que México ganó jugando un fútbol normal. Lo de Sudáfrica fue tristísimo. Después México le gana a Corea del Sur, un partido muy apretado en el que no mereció ganar, pero el arquero de Corea del Sur se manda una cagada, pierde la pelota y termina haciendo gol así México. Y México recién juega muy bien en serio contra República Checa, que le gana 3-0. Sí, un partido en el cual México ya estaba clasificado primero. Sí. No perdía el puntaje, o por lo menos el primer lugar, y terminó demostrando un buen nivel. Y también después, bueno, barriendo Ecuador, como decíamos antes, en 16avos. Sí, después abriremos a 16avos, que Ecuador también tenemos que hablar de cómo llegó a 16avos, porque fue bastante particular. Sí. Pero bueno, este es uno de los grupos, justamente el grupo de México, en el que el tercero no clasificó. Corea del Sur no clasifica, bueno, pasa Sudáfrica, como dijimos. Vamos al grupo B. Dale. Suiza, Canadá, Bosnia, Herzegovina, Qatar. Bueno, Qatar vuelve a ser un fiasco como el mundial pasado. Sí, le rescata un empate milagroso a Suiza. Sí, el primer partido, increíblemente, en el cual uno parecía, bueno, por cómo se dio la dinámica del grupo, Bosnia capaz aspiraba a clasificar primero o mismo segundo. Y la realidad es que a partir del segundo partido, bueno, Canadá lo barre a Qatar y Suiza golea a Bosnia. Entonces ahí ya marca un poco el final del grupo, y Suiza después le termina ganando bien a Canadá. Suiza empata con Qatar, es uno de esos partidos en los que pasa una vez. Suiza mereció ganarle ampliamente a Qatar, se comió muchos goles y Qatar en la última tuvo una y la mandó. ¿Quién es la figura de Suiza? Y tiene varios. Tenés a Embolo, que es el camerunés. Después está Mansavi, no me acuerdo bien cómo es el apellido. Está también este muchacho Rubén Vargas. Está, bueno, el histórico Ricardo Rodríguez.
Esos son un poco los jugadores que tiene Suiza. Sigue estando todavía Xhaka, todavía sigue estando. Xhaka, gran jugador. Está, bueno, Akanji. Es una selección que tiene jugadores interesantes. Porque digo, salió primero del grupo, le ganó bien a Argelia, ahora va a jugar con Colombia en octavos de final. Sí, partido chivo. Va a ser un partido chivo para los cafeteros. Sí. Suiza siempre es una selección que vende muy cara la derrota. Pero tampoco es una selección que llegue demasiado lejos. Siempre sí, termina... sacando. Creo que la gran excepción es el mundial pasado, que Portugal le ganó 6-1, sí. Ganó 6-1, pero sacando eso, sí, siempre pierde, pero dejando todo. Sí, nosotros tenemos el recuerdo de Brasil 2014, lo que costó ganar ese partido con gol de Di María en el alargue. Sí. Pero bueno, Suiza creo que lo lógico era que clasifique primera. Canadá es un buen equipo y termina pasando segunda. Canadá que empató con Bosnia su partido, pero mereció ganarle ampliamente. Yo ese partido lo vi. Canadá es un equipo interesante, lo hemos visto en la Copa América. El mundial pasado también no había hecho un mal mundial. Había tenido malos resultados, pero no había hecho un mal mundial, había jugado bien. Bosnia es un equipo muy pobre, con muchos jugadores incluso. Y eso veteranos. Que a Italia lo cagó a pelotazos. O sea, imagínate lo mal que está Italia, que Bosnia lo pasó por arriba. Totalmente. Terminó yendo a penales, pero porque realmente no entró la pelota. Pero eso te habla también del nivel que tiene Italia, que es pobrísimo. Porque Bosnia no le dio para, en un grupo con Suiza, Canadá y Qatar, clasificar entre los primeros dos. Sí, también Italia tuvo un poco la fatalidad de que la jugada de la expulsión de Bastoni, que eso ya le condicionó el partido cuando visitante aparte. Pero igual, a ver, no es excusa. Bosnia es un equipo muy, muy pobre, con un juego muy limitado, muy de pelota parada, muy defensivo. Un equipo que la verdad, no deja mucho recuerdo para nadie. Así que bueno, Bosnia termina metiéndose como una de las mejores terceras, pero bueno, ya hablaremos de los 16avos, ¿no? Sí. Vamos a grupo C con Brasil, Marruecos, Escocia, Haití. Bueno, contra todo pronóstico, no. Como se podía prever, los dos primeros fueron Brasil y Marruecos, que empataron su partido, de hecho, entre ellos. Sí, de hecho fue un tiempo y un tiempo. Marruecos fue mejor el primer tiempo, Brasil mejor el segundo. Brasil que justamente creo que lo peor que se ha visto de Brasil en este mundial fue ese primer tiempo con Marruecos. Claro. Y a partir de ahí mejoró bastante, teniendo quizás no buenos laterales, no tiene un buen mediocampo, pero sin embargo con un Vinicius que está carreando, encima con la lesión de Rafinha. Aún así todo Brasil callado le está yendo bastante bien. De menor a mayor. Superó la prueba con Japón, ahora hablaremos igual de eso, pero Brasil se termina clasificando primero por justamente la diferencia de gol. Marruecos también hace muy bien las cosas en el grupo, pero al no golear como sí lo hizo por ejemplo Brasil contra Escocia y Haití, Marruecos termina saliendo segunda y bueno, por eso es que termina por ahí teniendo un camino un poquito más complicado. Ahora hablaremos de eso, pero a ver, lo podemos sacar de acá de conclusión. Brasil está mejorando y es una selección a tener en cuenta, que al principio del mundial uno no la tenía demasiado en cuenta porque era una selección que realmente no mostraba nada. No venía muy bien, los rendimientos individuales tampoco venían bien. Sí. Entonces, bueno, lo que pasó con Neymar, que de hecho está en el plantel, pero casi no jugó. O sea, solamente jugó un ratito en el último partido. Sí. De la fase de grupos. Jugadores como Paquetá, Bruno Guimaraes, que son los que tienen que generar fútbol, no lo están haciendo bien. Entonces, bueno, hoy depende mucho de Vinicius, que hay que decir que Vinicius está jugando lo que no jugó hasta ahora. Lo que no jugó nunca. Para mí igual, debo decir, Bruno Guimaraes para mí está haciendo un buen mundial. Y para mí está siendo muy clave porque yo creo que sin estas actuaciones de Bruno Guimaraes, Brasil sería mucho peor de lo que es, que no es la gran cosa. Y yo creo que tanto él como Vinicius son los que terminan siendo determinantes. Veremos ahora Yo lo vi muy bien a Casemiro también. Sí, a ver, Casemiro tiene digamos, momentos en los que por ahí queda un poco expuesto por el tema físico, se nota que ya está grande, pero tiene la jerarquía de siempre, en el juego aéreo es un tipo que siempre aporta, le pega bien de afuera, así que nada, Brasil está demostrando que calladita, como vos dijiste, calladita va. Sí, aparte tiene un cuadro, a ver, no está en el lado de Francia, no está del lado de España, entonces es un cuadro en el cual Brasil, sabiendo que si mejora un poco o quizás mantiene el nivel, le da para ganar a Noruega y le puede ganar tranquilamente a México o a Inglaterra. Sí, totalmente puede hacerlo. Y bueno, Morocco que dio el gran paso que fue eliminar a una Holanda que venía bien o venía
demostrando con buenos resultados. Capaz no tanto del juego, pero venía bien. Sí. Termina saliendo segundo del grupo, ganándole sus partidos a Escocia y Haití. Capaz que con algún sobresalto, pero ganándolos. Clasificó segundo, le tocó una parte del cuadro que parecía un poco más difícil, pero hoy está en cuarto de final. Sí, Escocia y Haití, la verdad que dos selecciones muy pobres. Escocia le ganó a Haití, de hecho, encima con un penal clarísimo que no le cobran a Haití en la última jugada. No, Escocia le ganó a Haití sin que le sobre nada, pero Escocia hizo un partido deplorable contra Brasil, con errores infantiles. Haití, lo único que se puede rescatar es justamente que se lo puso difícil a Marruecos en el último partido. Sí, dándole 2 goles. Pero bueno, no termina tampoco pasando ningún mejor tercero de este grupo. 2 buenos equipos, 2 malos equipos, no hay mucho más para Exactamente. decir. Grupo D, interesantísimo grupo. Sí, un grupo donde capaz que en otro mundial el Paraguay de Alfaro no hubiese tenido la épica contra Alemania, ¿no? Pero bueno, un Estados Unidos que deslumbró los primeros 2 partidos, sobre todo con el partido con Paraguay, y que hoy también... De los mejores equipos del mundial, Estados Unidos. Exactamente, hoy también ya está en octavos de final y tiene un rival como Bélgica que es un partido parejo. Sí, pero hablando del grupo, Estados Unidos, la verdad, ganó, perdió el último partido, pero ya estando primero clasificado, ya un partido. Sí, es casi que no cuenta. Un amistoso por esto del desempate olímpico que provocó que haya pasado eso, pero Estados Unidos hace un debut impresionante contra Paraguay en el que gana 4-1, una imagen tristísima del equipo de Alfaro y una imagen increíble del equipo de Pochettino. La verdad, justamente de los partidos en los que más diferencia se vio futbolística en este mundial. También un buen equipo Estados Unidos, ¿no? Uno no destaca una individualidad. Con un goleador. Una forma de jugar. Con un muy buen goleador como lo es Balogun, que no va a estar porque lo echaron en el partido de 16avos. Ahora hablaremos de eso, pero bien Estados Unidos. Superó las expectativas al igual que lo hizo México. Los 2 locales, la verdad que muy a la altura de las circunstancias. Sobre todo por lo futbolístico, no tanto por los resultados. Sí, a nivel de juego, que ya un poco igual Estados Unidos viene mejorando ya hace unos años. Incluso también me parece que con algunos rendimientos de jugadores que están en la MLS, demuestra también que la liga está siendo un poco más fuerte. No te digo que es una potencia ni mucho menos, pero hay diferencia entre un jugador que está en la MLS y un jugador que está en la Liga de Arabia, por ejemplo. Sí, ¿no? la MLS... A nivel de competitividad, Estados Unidos también incluso en eso está dando un plus. Sí, la verdad que sí. Y lo está demostrando porque tiene muchos jugadores que son del MLS mezclado con otros que juegan en Europa o que han jugado en Europa. Y la verdad que se ve un buen mix. Siempre está Pulisic, que es un jugador que en la selección de Estados Unidos es otra cosa. Es un jugador de selección. Pulisic. Es un jugador de selección. Como James lo es en Colombia. Como no sé, podemos hablar de varios ejemplos de jugadores así que en la selección dan un plus que siempre. Galarza Fonda en Paraguay. Galarza Fonda en Paraguay. Paraguay pierde ese primer partido, dejando una imagen terrible, y uno dice, bueno, se terminó acá. Sin embargo, no, Paraguay termina justamente superando la prueba que es muy difícil comerte una piña así en un debut y tener la fortaleza mental para seguir. Sí. Y sin embargo, Paraguay lo hizo. Paraguay jugó contra Turquía un partido muy batallado, lo empieza ganando. Sí, el que perdía quedaba fuera del mundial directamente. Fue una eliminatoria. Paraguay ya empezó a jugar eliminatoria en el segundo partido. 100%. Galarza Fonda hace el gol. Se empieza a aparecer como una de las figuras de Paraguay en este mundial. Y Turquía también empieza justamente a ser una de las selecciones de excepción, porque lo de Turquía fue decepcionante. Sí, tener jugadores como Arda Güler o Calhanoglu, haber quedado eliminado tan temprano. Además, Turquía también lo que tuvo con Paraguay es que no le pudo ni siquiera empatar el partido teniendo un jugador de más durante muchos minutos, porque Paraguay tuvo la expulsión de Almirón por la nueva ley Prestiani, se le puede decir, que si te tapas la boca te lo revisan con el VAR y te expulsan. Una reglamentación que para mí es ridícula, pero bueno, es lo que hay. Y Australia, que es un equipo que ya sabemos cómo es. Sí, bloque bajo, defensivo, no te va a regalar nada. De hecho, también así se fue al Mundial, empatando y vendiendo cara a su derrota. Con Argentina nos pasó lo mismo, no cambió mucho. Pero bueno, le alcanzó para ganarle a Turquía justamente un partido donde Australia defendió todo el partido y después lo ganó bien. Y en la última fecha casi un empate tácito arreglado con Paraguay. Sí, yo no sé si... Mira, yo te diría que no lo arreglaron porque yo lo vi el partido. Fue un partido aburridísimo, pero los dos llegaban muy poco.
pero llegaban. Yo no veía una actitud deliberada de empatar el partido. Yo veía dos equipos que no querían perder. Y bueno, está bien. Y que si tenían una, intentaban, pero sin hacer demasiado. Claro, por Así eso. que... Pero bueno, les terminó quedando un poco cómodo porque Australia terminó jugando con Egipto, si bien después quedó afuera. Pero bueno, Paraguay tenía Alemania, con tenía fea. Francia, pero se garantizó clasificar, ¿no? Exactamente. Que no es poca cosa. Sí, Paraguay que hacía bastante parte que no jugaba un mundial, importante haber clasificado. Vamos al grupo E. Sí. Alemania, vamos con una de las decepciones, pero la decepción va a venir por la eliminación posterior, porque Alemania se clasifica. Sí, Alemania gana sus primeros 2 partidos. Llamativamente juega contra Ecuador después en la última fecha, ya clasificado con todos sus titulares. Sí. Eso me llamó mucho la atención. Pero bueno, ya estaba clasificado. Había cumplido de golear a Curazao, la selección más débil, que después nadie lo pudo hacer, porque después Curazao solo recibió un gol de Costa de Marfil. Sí. Y después terminó ganando la Costa de Marfil un partido parejísimo. Sí, que no mereció ganar, lo ganó sobre la hora, pero lo ganó. Costa de Marfil es una buena selección. Sin embargo, uno después de ver el partido con Costa de Marfil y la derrota con Ecuador, daba la sensación de que Alemania no era la Alemania de siempre. Y no era a ver, más allá de que tiene la historia que tiene y demás, pero uno podía ver que no era una selección para realmente tener en cuenta a la hora de decir quién es candidato. Sí, pero bueno, uno siempre tenía ese respeto. Porque bueno, vos sabés el dato mejor que yo, pero creo que entre el 54 y 2014 llegó a, no sé si 14 semifinales. Sí, sí, una locura, exactamente estuvo. Alemania es la selección que más finales jugó en la historia de la Copa del Mundo. 8 jugó, más que Brasil. Y estuvo en 13. Estuvo 13 veces en el podio. Claro. O sea, es una selección que tiene un rendimiento increíble, pero que ahora ya lleva 3 mundiales. 3 mundiales sin meterse en octavo de final. 2 por eliminación en fase de grupo y ahora 1 en eliminación con Paraguay en 16. Sí, hace 3 mundiales, como decís, que no llega a octavos. Sí. Y quizás los otros dos equipos de Alemania eran mejores. Este equipo de Alemania incluso ya llega siendo un equipo que no te da miedo. Nada, porque antes capaz estaba Toni Kroos, antes estaba Thomas Müller. Pero ahora ya directamente no, salvo Kimmich, Neuer con 40 años, te podía. Capaz que bueno, Rüdiger por lo que lo ve en el Real Madrid, pero no es que había un jugador. Musiala no hace mucho tiempo que no tiene un gran rendimiento. Y desde que tuvo esa lesión tan jodida que nunca más volvió a hacer lo que fue. Pero bueno, yo creo que tal vez el equipo más interesante de esta fase de grupo fue Ecuador. Que Ecuador empieza perdiendo un partido contra Costa de Marfil que fue súper parejo. Sí, fue muy parejo. Que tuvo 2 tiros en los palos y perdió el partido, pero daba la sensación de que bueno, fue un partido que se le escapó a Ecuador, pero que daba la sensación que podía digamos, realmente pensar que se podía aspirar a más, sí, por lo mostrado en la cancha, y sin embargo termina empatando con Curazao, un partido en el que no le puede hacer ningún gol a Curazao. Ese partido fue clave para Ecuador porque vos fíjate que si Ecuador, está bien, igual capaz que no le cambiaba mucho la ecuación. Ecuador yo creo que podría haber peleado un primer puesto tranquilamente en la previa. Sí. Pero esos dos partidos con Costa de Marfil y con Curazao también les termina costando un poco salir tercero. Es cierto que después... Nosotros vaticinamos eso. Nosotros dijimos que iba a ser primero Alemania, segundo Costa de Marfil, tercero Ecuador. Sí. Pero más que nada jugándonos a el posible fracaso de Ecuador. Porque la previa no venía mal. Pero bueno, quizás si Ecuador salía primero, le tocaba jugar con Paraguay y también iba a ser duro. Entonces, y si terminó saliendo tercero y bueno, jugó con México, que lo terminó eliminando. Sí. Pero capaz que si salía segundo y jugaba con Noruega, bueno, era otra cosa. Pero Ecuador terminó siendo menos de lo que fue en las eliminatorias y quizás menos, me atrevería a decir, de lo que fue en la Copa América. Sí, totalmente, pero se lleva por lo menos como consuelo una victoria histórica. Le gana a Alemania, un partido que obviamente a Alemania no le cambiaba nada, pero para un país como Ecuador, que es un país con muy poca historia en el fútbol, recién este siglo empieza a tener relevancia, le gana a Alemania 2-1, le da vuelta el partido, empieza perdiendo, con un gol de Alemania bastante cuestionable, y bueno, y termina pasando de fase, algo que no había logrado en el Mundial anterior, que había quedado eliminado, perdiendo aquel partido con Senegal. Sí, en 2014 también había quedado fuera en fase de grupos. Exactamente, así que bueno, por lo menos pudo clasificar.
pero creo que, bueno, sobre todo por la eliminación con México, no termina siendo un mundial positivo para Sí, Ecuador. de hecho, bueno, BKC finalmente se terminó yendo. Sí. Nunca terminó de ser una relación No, nunca lo quisieron. buena con la gente. parte de la hinchada, así que veremos quién será el técnico de Ecuador. Pero bueno, yo creo que Ecuador tiene materia prima, capaz que no tanto ofensivamente, pero tiene jugadores que hoy están en la Liga de Europa que, Sí. que se puede armar algo interesante. Tiene con qué construir algo. Tal Necesita empezar a sacar jugadores que puedan aportar algo arriba. Pero bueno. Sí. Grupo F. Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez. Bueno, el grupo del peor equipo del mundial, que es Túnez. Sí. Perdió Siendo todos los 12 goles. Perdió todos los partidos, varios por goleada. O todos por goleada, si no me equivoco. O sea, lo goleó Japón 4-0. Lo goleó Suecia, creo que le ganó 5-1. Y Holanda no me acuerdo cuánto les hizo también. Un equipo de Túnez que, a ver, no se esperaba tampoco algo de Túnez, pero fue el peor porque fue goleado en todos los partidos. Sí. Y además echó a su técnico, Sabri Lamouchi, después de ser goleado en el primer partido con Suecia, 5-1. Sí. Y llega justamente como piloto de emergencia, llega Herbert Renard, el técnico francés que fue el sí, técnico que de dirigió en Arabia Arabia. Saudita. Y llega para dirigir los últimos partidos de Túnez, que bueno, no terminó. Ya igual hay nada. mucho, no había que hacer porque realmente Imagínate. ya cuando una selección está en un mal momento es muy difícil que La verdad la revierta. yo no entiendo qué sentido tiene echar a un técnico en el medio mundial. Sí, no, ya está, pues, echalo después, listo. ¿Qué puede hacer un técnico que no conoce a esos jugadores, que no conoce nada? Llegar de repente y planificar algo de un partido que se juega en 2 días, no tiene sentido. Tal cual. Pero bueno, problema de los tunecinos. Lo cierto es que los demás equipos, a ver, Holanda creo que estuvo a la altura más o menos de lo que uno esperaba en la fase de grupos. Sí, yo creo que igual, por ejemplo, ¿no? El partido que le gana a Suecia, que le gana 5-1, Sí. fue un partido muy mentiroso, porque Suecia le llegó mucho. Sí, es que Suecia es un equipo que deja muchos espacios atrás. Tal cual. Y Holanda fue muy efectivo. Metió 5 goles. Sí. Creo que habrá llegado 6 veces y habrá metido 5 goles. Sí. Con Japón fue un gran partido, Un parejo, 2-2, un sí, 2-2, pero capaz que Japón un poquito más mereció. Y después, bueno, eso terminó pagándolo con Marruecos jugando de una forma muy mezquina. Sí. Que bueno, casi igual lo gana, porque Casi. Marruecos en la última se lo empata. Sí. Pero bueno, Holanda que hizo una buena fase de grupos, que generalmente suele hacer buenos mundiales, siendo primero no le terminó alcanzando para llegar lejos. No, es uno de los peores mundiales de Holanda, claramente. Más allá de que hace una buena fase de grupos, queda eliminado en el primer mano a mano que tiene. Que insólitamente, Holanda es la selección con el invicto más largo en la historia de los mundiales vigente. Holanda hace 14 partidos que no pierde en el mundial. La última vez que perdió Holanda un partido en un mundial fue la final con España. Sí, que encima si querés ese partido, o sea, puedes Va a la contarle larga un partido encima. más, claro, en los 90 minutos no perdió. El último partido que Holanda perdió en tiempo regular, o sea, sin contar alargue, 90 minutos, fue en el Mundial 2006 contra Portugal. Sí, pierde 2-1, Oh. 1-0, creo. 1-0 en octavo de final, un partido súper lleno de patadas, tarjetas amarillas, se lo conoce como la Y batalla de Nuremberg. de figura fue, porque jugó Sí, Figo, obvio, estaba ni Deco, hablar. Cristiano Ronaldo. Si no me equivoco, es el partido con más amonestaciones en la historia del fútbol o con más tarjetas, no me acuerdo. Palo a palo ahí con el que jugó con Argentina. Pero las eliminaciones que termina teniendo Holanda en los últimos mundiales son todas por penales. Lo elimina Sí. por penales Argentina en 2014 y en 2022. Queda eliminado ahora por penales también. Y en el Mundial 2018 no clasificó. Claro, Así que es una selección que el problema lo tiene en el punto de penal particularmente. sí. Japón es una selección que hace una buena fase de grupo. Después hablaremos de los 16avos. Y Suecia, como dijimos, una selección que... Arriba tenía Arriba jugadores tiene interesantes, Elanga, Gyökeres, Isaac. Isaac. Pero bueno, no terminó de armar un buen bloque defensivo para respaldar a esos jugadores. No, exactamente. Pero bueno, le alcanzó a Suecia para meterse como uno de los mejores terceros. Lástima que bueno, le tocó Le bailar, tocó con, bailar con el los- caballo del comisario, Eh, ni más ni menos. Exactamente. Y vamos al grupo G. Un grupo que yo creo, un grupo de la En mediocridad. la previa, el más inmirable de todos, terminó siendo un grupo parejo. Parejo por lo malo, te diría. Exacto. Bélgica, que hizo una fase de grupos, más allá de haber sido primera, hizo una fase de grupos bastante mala. Le ganó el partido a Nueva Zelanda. Sí, le ganó el partido a Nueva Zelanda sin que le sobre demasiado. Empató con Irán
un partido y que también... Courtois tuvo un par de tapadas Sí. importantes, ¿no? Si no fuese por Courtois, Bélgica, no te diría que esté eliminado ya directamente, pero casi. Empató con Irán, empató con Egipto. A ver, un equipo Bélgica que no, la verdad que sigue estando, va a jugar los octavos de final. Ahora hablaremos también de los 16avos, por supuesto, pero un equipo que lo que se espera es que no llegue mucho más lejos porque es un equipito. Sí, ya la época dorada de sus jugadores Ya pasó, terminó. 2014, 2018, ya está. Exactamente. Así que bueno, Bélgica clasificó primero sin mucho, pero terminó clasificando. El otro fue Egipto. Egipto, que se clasifica un poco de milagro, se podría decir. Tiene justo la suerte de que en la última fecha con Irán, a Irán le anulan un gol sobre la hora milimétrico el offside que cobran. Una selección que no mostró tampoco demasiado. Que parece que, digamos, en ataque tiene sus argumentos, pero que defensivamente no tiene muchas garantías. Una selección que no tiene jugadores de renombre, pero que le alcanzó para meterse en 16avos de final. Y por otro lado Irán yo creo que es una selección que siempre termina quedando afuera por muy poco. Una selección con siempre mucha mala termina suerte. Demostrando Sí. entereza, personalidad, pero no le termina dando para clasificar. Mira, una selección que yo creo que tiene que ser recordada por la vergüenza que es la FIFA con lo que permitió con esta selección de Irán. Sí, lo que le permite a Estados Unidos. Que fruto también, de un ¿no? conflicto bélico, de un tema político que no tiene absolutamente nada que ver con el fútbol, termina jugando los partidos en Estados Unidos, pero sin que se le permita pasar la noche. Una locura, algo inédito. Irán todos los días tenía que pasar la noche en México y para el día del partido viajar hacia el estadio para jugar el partido ahí. Una cosa insólita. Lo de la FIFA es vergonzoso permitiendo ya algo regalándole así. el fútbol a Estados Unidos. Está bien, regaláselo de última, pero por lo menos exigí un trato lógico con las selecciones que participan. La verdad que, bueno, Irán estuvo a nada de clasificar, tuvo mala suerte. Termina pagando el precio de haber empatado con Nueva Zelanda en el primer partido, porque aparte estaba cansado. De hecho, ya el primer partido reclamaron eso de los viajes y demás. Y empataron un partido que quizás en Irán vuelve a jugar con Nueva Zelanda y le gana fácil. Sí, pero bueno, paga el precio de haber justamente empatado ese partido. Nueva Zelanda, que solamente hizo ese punto, después perdió los demás partidos. Nueva Zelanda, que es una selección que se podía prever que iba a salir sí, última. De hecho nunca ganó un partido en un mundial. No. Tuvo lo máximo que logró fueron empates. Exactamente. Pero bueno, Bélgica y Egipto hasta ahora siguen en el mundial. Este grupo parejo, nivelado para abajo. Ambos están en octavos de final. Siguen en el mundial, pero creo que no les queda mucha vida. Veremos. Muy bien. Siguiente grupo. Un grupo que dejó tela para cortar. Sí, pues aparte fue un grupo que se habló muchísimo en la previa, porque el segundo de este grupo iba a jugar contra la Argentina, hipotéticamente, si salía primero, que bueno, lo que terminó siendo. Pero se hablaba España-Uruguay, Uruguay o España. ¿Quién me iba a clasificar? Y terminó clasificando Cabo Verde, la gran revelación de este mundial, porque no se esperaba absolutamente nada de este equipo. No. Y con 3 puntos terminó clasificando segundo. Son muy pocos los casos en los que hubo un equipo que clasificó sin ser uno de los mejores terceros. O sea, son pocos los casos en la historia del fútbol, la historia de los mundiales, de equipos que hayan sido segundos en un grupo de mundial empatando los 3 partidos. Son muy pocas las veces que no pasó. se me viene ninguno a la cabeza. Mira, el más emblemático es Italia en 1982, que termina siendo campeona del mundo, clasifica y en la fase de grupos hace 3 puntos. Hace empate y empate. Empata todos los partidos y después termina saliendo campeona del mundo. Mirá. Increíble. Mirá. Bueno, Cabo Verde casi lo repite. Porque a nosotros nos estuvo bastante complicado. Exactamente. Así que, Cabo Verde es la gran revelación. España, justamente, ya la sorpresa de Cabo Verde ya viene desde la primera fecha con el empate de España con Cabo Verde. Después España hace la tarea y gana sus partidos, lo golea a Arabia Saudita. A Uruguay le gana un partido en el que no juega bien, pero ya España tampoco jugaba por mucho. Sí, y España jugó ese partido realmente con una marcha menos también, pero adrede, ¿no? Podría haberle salido mal incluso, pero España está yendo de menos a más en este mundial. Sí. El primer partido con Cabo Verde fue un fracaso, claramente. Lamine Yamal no está. Yo creo que también depende mucho del nivel de Lamine Yamal. Y aparte, no está más disponible para este mundial Nico Williams. Ahora vamos a hablar de otro jugador importante también para España. Pero bueno, Yarzabal ya lleva 4 goles en este mundial. Dani Olmo, que viene levantando el nivel como en esa Eurocopa. Capaz que Pedri no termina de ser el jugador que se está esperando. Pero bueno, por ejemplo, Cucurella, que ya jugó en la Real Madrid, lo está haciendo bien.
Unai Simón realmente está teniendo un buen nivel y se hablaba mucho en la previa que puede atajar o Joan García o David Raya, tipo, tiene competidores. Sí. España está levantando, pero bueno, ahora le toca jugar, por lo menos en mi caso, el partido contra un rival que para mí era en la previa nuestros candidatos eran España, Francia, Portugal. Después podemos poner el orden que quieras. Sí. Pero Portugal le viene a ganar una final a España. Y Portugal viene jugando mal. Ahora vamos a hablar de Portugal igual. Sí. Pero va a ser un rival complicado. Exactamente. Y bueno, la decepción se podría decir de este mundial. Yo tampoco esperaba mucho, pero termina siendo Uruguay. Se esperaba que por lo menos clasifique segundo. Claro, con este grupo. O por lo menos, en caso de no ser segundo milagrosamente, por lo menos sea uno de los mejores terceros. Ni eso. No, terminó siendo tercero, pero terminó siendo el peor tercero. El peor tercero. O sea, Uruguay empieza en un partido en el que con Arabia Saudita merece ganar, pero fruto de los errores de su arquero, termina empatándolo. Y después llega el partido con Cabo Verde, que uno, bueno, dice, ok, bueno, acá Uruguay va a ganar. Y no, otra vez los errores defensivos de Uruguay terminan condenándolo. Un tiro libre en el que la barrera se abre y el jugador de Cabo Verde termina siendo un golazo. Después una jugada en la que hacen mal un lateral, Muslera que llega tarde, el defensor que hace mal, que no calcula bien. Uruguay termina pagando el precio de los errores defensivos, sobre todo de su arquero Fernando Muslera. Un 9 como Darwin Núñez que no está a la altura. Bueno, lo de Darwin Núñez yéndose a Arabia Saudita después de jugar en el Liverpool, está bien, capaz que no podía seguir siendo titular, pero realmente es como, está bien, bueno, fue una decisión económica, ¿no? Pero digo, teniendo la posibilidad de ser el 9 de la selección de Uruguay, estando en Europa, irte a jugar a Arabia realmente condiciona el rendimiento de Uruguay. También el caso de, más allá de lo de Bielsa, ¿no? Que obviamente es el gran responsable, pero Araujo y de Arrascaeta sin jugar un minuto. Claro, ¿para qué lleva Bielsa a jugadores que no están en condiciones de jugar? Pero bueno, ya en el caso de Araujo es el segundo mundial que te deja tirado. Sí, exactamente. Ya no, que otra vez con lesiones vuelve sin jugar. Pero en definitiva eso no es una responsabilidad de Araujo, porque una lesión uno no la planifica. Lo que sí uno puede planificar siendo técnico es que si uno ve que un jugador está lesionado lo tiene que llevar. Y Bielsa agarra y lleva a de Arrascaeta, que no pudo jugar nada, que tenía una clavícula que se había roto y venía de eso y encima después se desgarró. Y tenía la posibilidad de justamente de bajarlo y sumar a otro jugador en la convocatoria. No lo hizo. Llevó a Araujo, que solamente fue a tomar mate y sacarse fotos. Bueno, el caso de José Jiménez también. Ni hablar. Que no jugaron, pero bueno, yo creo que también, más allá de lo que vos decís, y estoy de acuerdo, yo creo que estos jugadores que son los referentes de esta selección, de cartón, es la realidad. Por eso, bueno, demuestran que son de cartón sin decir, che, bueno, nosotros no estamos jugando a la vida. Un partido con España, da lo que tenés para por lo menos estar presente. Y el rendimiento de Valverde, que también malísimo, es muy malo. Sí. Entonces, obviamente que Bielsa, coincido que es responsable por las decisiones que tomó y por eso Bielsa no está más en la selección de Uruguay, pero realmente lo del rendimiento de los jugadores de Uruguay fue penoso. Sí. Sacando a algún jugador, qué sé yo, Maxi Araujo, y Varela, Canovio, de hecho también se le saltó la chaveta en el último partido. Bueno, entonces él termina metiendo una patada interesante. Bueno, justamente el partido que termina por ahí marcando un poco lo que puede llegar a ser el devenir de España es ese partido con Uruguay, el último. España le gana 1-0 a Uruguay con un gol que es pura y exclusivamente un error de Fernando Muslera, un tirito de Alex Baena que atajaba a cualquier arquero profesional. Muslera no se sabe lo que hace. Muslera nunca fue un arquero que te gana un partido. No. Pero en Estudiantes había demostrado un buen nivel. Y bueno, qué sé yo, Rochet no era tampoco la gran cosa, entonces no estaba tan mal decir que Muslera iba a ser titular, pero sorprendió realmente el nivel paupérrimo que tuvo Muslera, responsable en todos los goles. También justamente ahí también está lo de Bielsa, de que si vos tenés un arquero que se manda cagadas en los 2 primeros partidos y te jugás la vida con España en el último y vos lo agarrás y lo mantenés, bueno, vos también sos responsable de que justamente pierdas por eso. Muslera que termina pidiendo el cambio en el entretiempo y termina entrando Rochet para jugar el segundo, y Uruguay que lamentablemente no tiene nada y no le alcanzó para ni siquiera meterse como uno de los mejores terceros. Sí, porque incluso si empataba con España también hubiese quedado eliminado. Claro. Pero bueno, esos partidos que empata con Arabia y con Cabo Verde, que capaz mereció un poco más, los terminó condicionando para quedar afuera. Exactamente. Y bueno, algo que es trascendental, que puede marcar algo importante en el Mundial, es que De la Cruz le mete una patada bastante fuerte a Nico Williams, que se lesionó y que parece que no va a poder volver a jugar en el Mundial.
Sí, no, parece casi confirmado Casi de que que no va a confirmado poder que- jugar. Capaz sí. que habrá que ver en una buena instancia final si España llega. De poder ser parte de por lo menos estar en el banco suplente. Claro, Pero así la que realidad parece que no. aquel ataque de la Eurocopa que justamente también lo hizo con Lamine Yamal por derecha, Nico Williams por izquierda y bueno, Oyarzabal como 9, no lo vamos a ver. Lamine Yamal está volviendo, parece que ya está más o menos bien. Oyarzabal está cumpliendo Sí, con muy creces. bien, con muchos goles. Oyarzabal, que es un jugador que tal vez en clubes no es tan relevante, pero que a nivel selección es Ni hablar. otra cosa. Y bueno, Nico Williams, que es un jugador que no lo vamos a ver probablemente. Sí, hoy Así está que- jugando Baena en su lugar. Sí. Dani Olmo lo está haciendo bien. De hecho, también fue clave en la Eurocopa. Pero bueno, hoy es una España quizás no tan vertical, es un poco más de tenencia. Sí, Pero bueno, depende de Lamine Yamal para destrabar los partidos. mucho, sí. Y bueno, vamos al grupo de Francia, Noruega, Senegal, Irak. Que este grupo lo que termina haciendo es, yo creo que marcar que Francia es la gran candidata de este Sí, mundial. Francia hasta hoy que Es estamos la grabando, es el mejor equipo del mundial. Sí. Veremos qué termina sucediendo después. Hoy quizás con Paraguay terminó siendo El no peor su partido. mejor partido, claramente, partido. pero Francia viene jugando bastante bien con 4 delanteros que Se le caen los goles. Se le caen los goles. Mbappé ya tiene. Mbappé, bueno, que ya superó a Klose, ya tiene 19 goles en 3 mundiales, con un tercer mundial que es este, todavía sin terminar. lleva 7 goles, Lleva igual 7 que Messi goles. en 5 partidos, perdón. Exactamente, bueno, Dembélé que hizo un hat-trick en el partido con Noruega. Después, perdón, con... Sí, con Noruega. Sí, con Noruega. Después también Doué también le hizo un gol a Noruega. Hoy provocó un penal. Y bueno, Olise también está jugando un gran mundial. Olise ya como enganche directamente jugando. Hasta Barcola inclusive también está haciéndolo bien. La verdad que a Francia se le caen los goles, tiene unos delanteros que dan miedo. Y la verdad es difícil pensar en una Francia que no llega a la final. Es difícil. Sí, lo que tiene Francia es el escollo entre justamente quién pase de Portugal o España. Que Sí, parece y bueno, que... y tiene el duelo ahora con Marruecos que hablaremos, pero bueno. Yo creo que Marruecos le puede complicar un poco, pero yo creo que Francia lo puede sobrepasar bastante bien. Sí, a ver, Irak en este grupo salió último, como podíamos prever. Una selección que obviamente ya le había costado con Bolivia. Bolivia jugando fuera de la altura. Le costó con Bolivia jugando el repechaje fuera de la altura. Igual, más allá de eso, a Noruega le llegó mucho Sí. y cometió errores infantiles contra Noruega y bueno, Sí. terminó perdiendo 4-1. Sí. Después ya con Senegal, bueno, perdió por 5 goles, con Francia también perdió feo, pero eso también habla un poco del nivel de Noruega que para mí, que clasificó segundo, como se esperaba, con los jugadores como Haaland, que bueno, también viene convirtiendo, creo que ya va 5 goles, Haaland, Sí, 4 o sí. 5 goles. Pero bueno, yo creo que más de lo que hizo Noruega de llegar No. a pelearle a Brasil, Hay- no lo sé. Es che. difícil pensar en eso. Pero bueno, Noruega yo creo que termina dando una imagen bastante lamentable en la última fecha, yo creo, Noruega, porque Noruega directamente renuncia a la posibilidad de ganarle a Francia para ser primera de grupo. Directamente le juega con suplentes a Francia. Yo creo que, bueno, justamente en la especulación, Noruega sabiendo que le toca segundo, está del lado, entre comillas, fácil del cuadro. Exacto. Imagínate a Noruega haber jugado con, Suecia, partido mucho más parejo, y después un hipotético Alemania, o bueno, Paraguay, como terminó pasando. Entonces, Noruega le ganó a Costa de Marfil, que es un buen equipo, le costó, pero le ganó, y ahora le toca jugar con un Brasil que no es el Brasil de A siempre. Senegal, discúlpame. Noruega le ganó a Senegal. Claro, te dijiste Costa de Marfil por eso. Pará. Costa de Marfil estaba en el grupo No, de Alemania. mirá, a Costa de Marfil le ganó. Ah, yo estaba hablando de la fase de grupo, por eso. Ah, está bien, yo hablaba de 16avos, por eso, hablaba de la parte del cuadro. No, claro, yo te hablaba del... En el grupo le gana a En el Senegal, grupo le es gana a verdad, Senegal. pero digo, en la 16avos como que va de ese lado del cuadro, en los que no estaban a priori en Alemania, Holanda, Portugal, España y Francia. Sí, y Senegal termina siendo una de las excepciones, yo creo, de este mundial. Hace yo creo que buenos partidos contra Francia y Noruega, pero no le termina alcanzando y pierde los dos. Pero bueno, fue el único tercero que clasificó con 3 puntos. Con 3 puntos. Exactamente. Por la goleada de Irak. Y después, bueno, hablaremos del partido de Senegal con Bélgica, justamente, Tremendo. que deja tela para cortar también.
con un vestuario podrido, jugadores peleados, con el técnico. Bueno. Un Senegal que venía de ser un campeón de la Copa África también con muchísima polémica después de lo que pasó. Sí, en realidad más polémica, no por algo contra Senegal, sino contra Marruecos, en realidad. Pues en realidad lo que hizo Senegal fue ganar contra todo y contra todos. Por eso. Senegal venía también con ese envión. Y bueno, si Senegal se metía en los 8 mejores, hoy le tocaba jugar contra Estados Unidos y era un partido parejo. Sí, obviamente. Pero bueno, termina clasificando tercero. Francia termina, la verdad que deslumbrando en el grupo, ganando muy bien sus 3 partidos, clasificando primero. En una parte del cuadro muy complicada, porque podría haber sido Suecia, Alemania, Holanda la seguidilla. Es un poco distinta porque, bueno, ni Alemania ni Holanda pudieron cumplir con su tarea. Exactamente. Grupo J, del grupo de Argentina. Yo creo que el grupo de Argentina fue un poco lo que se podía esperar. Argentina ganó sus 3 partidos. Tal vez el que más difícil se lo puso fue Austria. Sí, Argentina nunca estuvo cómodo. Yo creo que Argentina en los 3 partidos tuvo momentos en los que no se sintió cómodo. Es que me llamó mucho la atención eso. Yo creo que Argentina en este mundial lo que demostró es que está distinto de lo que por ejemplo estaba haciendo en el mundial de Qatar. Está renunciando a tener la pelota en muchos momentos del partido. Sí, yo creo que también hay una cuestión física de que los jugadores están al límite, el tema del calor, cansados, obviamente no pueden correr y recuperar. Justamente, ¿no? La frase, como decía un amigo nuestro de Jorge, de Alessandro, que decía: los volantes vuelan, los mediocampistas vuelan, no están volando y se nota. Y Argentina, que es lo que sí nos sorprendió de este grupo, es Messi. Lo que está Messi. Messi con 39 años increíble. Está en un nivel superlativo. Uno que quizás un año antes del Mundial, 6 meses antes del Mundial, decía: Messi tiene que ir al banco. Claro. Después de haberle ganado a Brasil, ¿no? La lógica era, bueno, Messi al banco, que juegue en el segundo tiempo. Y la realidad es que hoy Messi, si no es por Messi, Argentina realmente no sabríamos qué hubiese pasado. Y además, yo te diría incluso que podríamos decir que Messi es el mejor jugador del Mundial de momento. Sí, le pelea el puesto a Mbappé, pero totalmente. La realidad es que sí, Messi... Es increíble, con 39 años Messi hizo 7 goles en lo que va a este Mundial en 4 partidos, ya es el máximo goleador de la historia de los Mundiales. Nos preguntábamos en la previa si tal vez le daría a Messi para pasarlo a Klose. Y no solo que lo pasó, sino que lo pasó ya por 4 goles, 20 ya hizo goles. Los mismos goles que hizo en todo Qatar. Exactamente. Una locura. Que además en Qatar hizo varios goles que fueron de penal. En estos fueron todos jugadas. Tal cual. Inclusive erró un penal, o sea, podría tener uno dio más. El lujo, claro, un penal, después hubo un gol en offside también que le anulan. Sí. Pero bueno, realmente el nivel de Messi es superlativo, eso nos pone contentos, pero no así el rendimiento del resto del equipo. Yo creo que sacando Leo, bueno, el Medina fue un jugador que sorprendió un poco, terminó saliendo la saga central está mostrando bien las cosas. La saga central está bien. Así que, pero es poco. Argentina necesita que esté bien Julián Álvarez, que esté bien, bueno, Thiago Almada, que viene siendo como ese jugador nuevo que tiene que romper líneas. Que no lo está terminando de ser. Y los 3 mediocampistas que el mundial pasado volaron no están volando. Lejos de eso. Pero bueno, de todos modos Argentina le alcanzó para ser primera con muchísima tranquilidad, muchísima facilidad en su grupo. Hizo 9 de 9, hizo de hecho la mejor fase de grupo de su historia. Sí. La mejor fase de grupo de la historia de Argentina es junto a esta, la de Francia 98, que son justamente 9 puntos, con una diferencia de gol de más 7. En aquel momento Argentina había hecho 7 goles y no había tenido ninguno en contra. En esta oportunidad fueron 8 goles a favor y el gol de Jordania de Altamari en contra. Ese partido en la última fecha, que juega con suplente ya Argentina. Pero bueno, a ver, más allá de que esperamos mucho más de Argentina, la realidad es que termina metiéndose, termina cumpliendo con lo que se esperaba en la previa. Exactamente. Y obviamente también se esperaba, obviamente estamos esperando el nivel presente, por suerte, de que Argentina pueda en este mundial jugar mejor de lo que está haciendo. En la previa nosotros por lo menos decíamos que no estaba dentro del póker o del trío de candidatos como era Portugal, España y Francia. Pero obviamente Argentina es el campeón del mundo vigente, hay que respetarlo. Tiene a un Messi que está en un nivel bárbaro, pero es poco. Sí, con esto no le alcanza. Con esto para ser campeona del mundo no le alcanza. ¿Le alcanza para meterse en cuarto de final? Sí. Para pasar de ahí no lo sé. Exactamente, porque Colombia está bastante bien. De hecho, bueno, justo ahora toca el grupo. Sí, algo que iba a decir. Austria y Argelia fueron 2 selecciones que demostraron justamente ser selecciones serias. Selecciones que tienen... Yo esperaba un poco más de Argelia, sobre todo. De Argelia esperaba un poco más. De Austria quizás un poco también. Terminaron ganando sus partidos frente a Jordania.
Argentina sacando un poco a Austria el segundo tiempo, tampoco es que nos incomodaron demasiado. Y ya son 2 selecciones que están afuera del Mundial. Argelia quedó afuera con Suiza y Austria quedó afuera con España. Sí. Sin mucho más, la verdad. Exactamente. No hay demasiado para comentar más que lo de Messi, básicamente. Exacto. Los récords que está rompiendo. Ahora después entraremos más en eso, pero... Siguiente grupo. Un grupo en el que hay sorpresas. Yo creo que Colombia... Bueno, otra gran revelación junto con Cabo Verde. El Congo. El República Dominicana del Congo. Sí. Que empata a Portugal el primer partido. Un Portugal que justamente sorprende por lo pésimo que jugó. Sí. Por lo mal que jugó. El Congo que además le hace un gran partido a Colombia. A Colombia le costó muchísimo abrir el partido. Y a Uzbekistán, que era bueno, un partido parejo, le terminó ganando 3-1 sin problema, clasificando como uno de los mejores terceros. Exactamente, y Colombia termina mostrando un grandísimo nivel. No es sorpresa que Colombia esté donde está, pero estamos viendo una Colombia muy parecida a lo que vimos en la Copa América. Sí, que después de esa Copa América no había jugado como había jugado antes. En ese interín igual, por ejemplo, le había ganado a Argentina en Barranquilla, pero estaba lejos de mostrar el nivel que mostró en la Copa América. Y hoy, incluso teniendo a un Lucho Díaz que no está en su gran nivel, o Richard Ríos, que fue una de las grandes figuras de la Copa América, hoy no es titular. No, perdió el puesto con Puerta. Pero hay un gran nivel de John Arias, hay un gran nivel de James, sorprendentemente James está jugando bien. Sí, Muñoz, el lateral, que está haciendo un gran mundial. Mojica, el lateral por izquierda. Sí, Davinson Sánchez. Lucumí, el arquero Camilo Vargas. Colombia está mostrando niveles individuales. Bueno, Juanfer Quintero entrando en el segundo tiempo, la verdad que también está haciendo la diferencia, hay que admitirlo. Muy seria selección Colombia. Colombia está... Bueno, Luis Suárez, que vino una gran temporada en Sporting de Lisboa, no está quizás tan amigo del gol últimamente. De hecho, había perdido el puesto con John Córdoba, que bueno, por lesión tuvo que salir el partido con Ghana. Pero selección seria Colombia, candidata a ganarle a Suiza en un partido parejo. Pero Colombia tranquilamente puede aspirar a cuarto de final. ¿Y quién le quita el sueño a la selección de Colombia a meterse? Sí, de meterse en el podio por primera vez en su historia, 100%. Tal cual. Portugal termina pasando, pero termina yo creo que decepcionando por rendimiento. Se espera mucho más de la selección portuguesa, que ha sabido mostrar un mejor rendimiento. Sin embargo, con Colombia mereció perder. A Colombia le anulan un gol que para mí no es offside. Es completamente inchequeable que eso sea offside. Está bien que no cambiaba nada porque Colombia iba a ser primera de grupo igual, pero empata, como dijiste muy bien, con República Democrática del Congo, y empata bien, no fue un partido que mereció ganar. Uzbekistán termina siendo el peor equipo del grupo, termina saliendo ahí último con 0 puntos. El Congo se termina metiendo como uno de los mejores terceros. Y es un grupo que lo que termina mostrando es que Colombia está para más de lo que se creía, que Portugal está para menos de lo que se creía. Y que el Congo... Se imaginaba, de hecho se especulaba, nosotros lo hicimos con un cuarto de final con Portugal-Argentina. Que no va a ocurrir. Y Portugal terminó yendo al otro lado del cuadro y ya le toca España en octavo de final. Exacto. Y bueno, y el Congo termina dejando buenas sensaciones, ya fue eliminado el Congo, pero es una selección que desde el 74 que no jugaba un mundial y yo creo que hizo un papel bastante digno. La verdad que sí. Último grupo. Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá. Yo creo que se terminó dando la lógica. La lógica, 100%. Lógica total. Inglaterra, sorprendentemente empató con Ghana. Uno esperaba que empate con Croacia, por ejemplo. Pero terminó... Sí, con un gran Harry Kane. Un gran Harry Kane. La sorpresa de que, no fue ni Foden ni Palmer al Mundial. Le costó, hecho, a Inglaterra. Después hablaremos de su partido de 16avos. Pero terminó siendo primero... Casi sin sobresaltos, le ganó a Croacia en un vuelo de goles, le ganó bien a Panamá y le alcanzó para salir primero del grupo. Y estar en la parte del cuadro un poquito más amigable, si querés. Sí, Panamá termina siendo último con 0 puntos, pero para mí no termina siendo tal vez del todo justo el fútbol con Panamá, porque Panamá yo creo que hizo partidos muy dignos. Sí, de hecho solo recibió 4 goles. Sí, con 2 de Inglaterra, uno de Ghana y uno de Croacia. Con Ghana perdió sobre la hora. A Inglaterra le costó bastante abrir el marcador. No estuvo mal lo de Panamá, distinto del Mundial, por ejemplo, de Rusia, donde le habían hecho varios goles. Fue bastante digno y bastante serio lo de Panamá. Así que ya podemos ir a 16avos. Hablar de lo que pasó. Así que arrancamos, lo tenemos acá al costadito. Sí, bien. A ver, vamos con... justamente el primer partido de Costa de Marfil con Noruega. Un partido que fue
Bueno, empezamos con, o mejor dicho, Sí, con... si esa ganamos con Alemania-Paraguay, que Bien. está de la primera, del lado izquierdo del cuadro. El batacazo de este mundial, Alemania-Paraguay. Paraguay que empieza ganando 1-0 y ahí empieza a refugiarse atrás, empieza la masterclass de Alfaro. Paraguay batallando, aguantando hasta el final. No mereció quedar afuera Alemania, claramente. Alemania mereció ganar. Hay un gol anulado a Alemania, perdón, que es bastante polémico. Sí. Se cobra falta al arquero Gil, pero también Paraguay lo hizo entrar en su juego, empiojando el partido, haciendo enojar a los jugadores. En este mundial se está dejando pegar mucho más de lo que se deja en Europa, y eso a las selecciones europeas les está pesando. Sí, les complica mucho. Y son equipos como Paraguay son muy rocosos, muy duros para los europeos porque están acostumbrados a otra cosa. Y Paraguay termina por penales eliminando a Alemania en una definición para el infarto. Paraguay errando dos penales que son match point. Una nueva decepción de Alemania en mundiales y un hito en la historia de Paraguay. ¿Sigue siendo Nagelsmann el técnico? Nagelsmann ya lo echaron. Y bueno, sí, se explica un poco también por eso. Pero bueno, Se yo creo que especula con Alemania. Klopp ahora. Yo creo que Alemania ya hace. Una crisis, claramente. Sí, 12 años, perdón, de fracaso tras Sí, fracaso. un antes y un Incluyendo después. Eurocopa. De hecho, bueno, organizaron la última Y Eurocopa quedaron en eliminados 2024 en cuartos, sí. con el retiro de Toni Ya Kroos. no sé hace cuántos años que no ganan que ni siquiera juegan una final de una Euro. Recién en 2008 perdieron con España la final, pero nunca más volvieron a meterse en una final de Euro. Ganaron el Mundial 2014 contra Argentina, pero desde entonces no dan pie con bola. Ganaron la Copa Confederaciones en 2000, no me acuerdo si 16 o 17 por penales a Chile. Sí, exacto. En Rusia. Fue la última Copa Confederaciones que se jugó. Exacto, pero fueron con suplentes, o sea, uno parecía que estaba sobrada Alemania. Bueno, la verdad que no está pegándola con las generaciones, no está pegándola con el técnico tampoco. Sí, también te explica un poco de por qué Neuer sigue atajando. Si bien igual está Ter Stegen, por ejemplo, pero bueno, nunca se le terminó de dar el lugar y Neuer con 40 años sigue siendo tu referente. Eso también te habla un poco del nivel, ¿no? Sí, y Paraguay que hace un hito histórico con jugadores que son del fútbol argentino, jugadores del fútbol brasilero, con algún que otro agregadito como puede ser Enciso, como puede ser Almirón, pero con un equipo bastante limitado. Bueno, Andrés Cubas, de hecho. Cubas, Mauricio, bueno. Un equipo muy limitado que saca, en el que Alfaro, la verdad que en este mundial, después de un pésimo debut, sacó agua de las piedras. Y terminó metiendo a Paraguay en octavos de final después de muchísimos años. Ya con el diario del lunes y ya Paraguay eliminado, quizás te queda un poco la espina de que si Paraguay hubiese salido segundo del grupo, no te digo primero, zafado de la llave, hubiese tocado en la llave, obviamente nos hubiese complicado a nosotros, o sea, haber jugado con Paraguay en octavos de final no hubiese sido jodidísimo. Sí. Si salía primero, que quizás podía aspirar a eso, también le hubiese tocado una parte del grupo un poco más accesible, entre comillas, porque le hubiese tocado un Bosnia y después ahora un Bélgica. Pero bueno, ¿quién le quita lo bailado a Paraguay? ¿Quién le quita la hazaña de haberle ganado a Alemania? Y habiendo después hecho un digno partido con Francia. Exacto. Después, bueno, Francia con Suecia fue prácticamente un amistoso de verano. Francia ganó 3-0, como Francia podría haber ganado 8-0. Ese partido dio miedo. Dio miedo. Dio miedo realmente porque antes de terminar el primer tiempo, lo hablábamos, creo que en 5 minutos generó 4 o 5 situaciones de gol. Una locura. Y terminó convirtiendo ya por cansancio. Porque la pelota no paraba en los palos, la tapaba el arquero. Pero Francia ganó un gran partido con un nivel de Olise extraordinario. Con un Mbappé que está en un nivel superlativo. Para mí Mbappé no solo va a ser el máximo goleador de la historia de los mundiales, sino que además para mí va encaminado a ser el mejor jugador de la historia de los mundiales Mbappé. Y por lo que está demostrando ahora... Más que Pelé, más que quien quieras. No digo que vaya a ser mejor más que Pelé en la historia del fútbol, sí en la historia de los mundiales. Y el que me venga con no, pero Pelé ganó 3 mundiales, está todo bien, muchachos. Pelé ganó 3 mundiales ¿cómo se llama? En los papeles. Pelé nunca fue el mejor jugador de un mundial. Pelé, si no me equivoco, tampoco fue nunca el máximo goleador de un mundial. Pelé tiene un mundial de 62 que lo gana su equipo. Pelé jugaba en equipos que eran espectaculares. Mbappé tiene unos números que no tienen sentido. Mbappé hizo 4 goles, es el máximo goleador de la historia de las finales del mundo. Y no tiene ni 30 años todavía. No, está en el auge de su edad, en el auge de su carrera. Y realmente cada vez que juega un partido Mbappé sabes que va a convertir un gol. Sí, o por lo menos que Francia va a convertir algún gol. Sí. Hoy de hecho el gol que hizo fue de penal, pero realmente Francia es el máximo candidato a ganar el título hoy por hoy, ¿no? Sí, después habrá que ver después, por ejemplo, porque si España le gana a Portugal y le gana bien, y España se puede meter en la discusión tranquilamente. Y aparte España le tiene de hija a
Francia. Sí. Pero bueno, todo a su debido tiempo. Pero Sí. bueno, Francia que ya está directamente en los cuartos de final porque ya le ganó a Paraguay. Exacto. Después, bueno, Sudáfrica-Canadá. Un partido que no dejó nada. Aburridísimo, apretado. Canadá lo termina ganando sobre el final. Canadá es mejor equipo que Sudáfrica. Muchos goles sobre la hora Sí. en estos 16 avos. Sí. Muchos goles sobre la hora. Sí, la verdad que sí. Y eso que Canadá, bueno, jugó su mundial ya finalizado sin Alfonso Davies. Sí. Entró un rato con Sudáfrica, pero No, físicamente. Esa lesión de ligamentos lo mató. Lo mató. Lo mató literalmente. Pero Canadá terminó haciendo un buen mundial, siendo Sí, la sí, a organizadora. la altura, sí. Termina manchándose un poco, perdiendo 3-0. Fue un Es resultado un resultado engañoso. mentiroso. Hablaremos de eso, pero. Resultado engañoso, pero bueno, termina metiéndose dentro de los 8 mejores. Exacto. Después el otro partido, gran partido, muy interesante para el que lo haya visto. Países Bajos con Marruecos. Bueno, hablábamos de Países Bajos, ¿no? Que sigue manteniendo su invicto, pero que queda eliminado por tercera vez en un mundial por penales. En lo futbolístico dejó muy poco. Dejó muy poco. Holanda creo que tenía para jugar un poco mejor. Tenía jugadores como Dumfries, De Jong, que estaban en un buen momento. Sí, muy pobre lo de Koeman, muy pobre, mezquino. Muy mezquino. Y Marruecos que lo que está mostrando es que es una selección que, la verdad, tiene todo para soñar. Está aprovechando muy bien su generación. Bueno, ahora tuvo la lesión de un jugador importante Sí. en Canadá, que era el partido con Canadá. Saibari. Saibari, pero bueno, tiene a Brahimi. Brahim Díaz que está Unagi, que está en un jugando una buen locura. momento. Hakimi. Bueno, Anrabat, que fue la figura del mundial pasado, ahora es suplente, pero bueno, entró y no. Bueno, Bono, una garantía en el arco. Bono es un gran Que arquero. para mí es el mejor arquero del mundial de lo que El va. penal que tapó Bono, Sí, ahora la veremos. escandaloso el penal que tapó Bono contra Holanda. Unos grandes penales con, bueno, Países Bajos y Marruecos. Tal vez los mejores penales fueron esos. Una definición con muchos errores, muchos palos. Estuvo el penal ese que decís vos que ataja a Bono. Sin tirarse. Sí, como un arquero de handball. En vez de tirarse, lo que hace es correrse hacia un lado y taparla con la mano. Sí. Parado. Un penal muy bien pateado. Creo que era Somerville el que lo pateó. La verdad que Bono se muestra para mí como el mejor arquero de este mundial en lo que vamos. Una continuidad de lo que veníamos viendo en el mundial pasado. El mundial pasado, si uno se preguntaba quién había sido el mejor arquero, ahí estaba peleado ahí entre Liu, entre Bono, entre Livakovic. Y bueno, Bono. ¿Cómo se llama el 9 de Marruecos? El suplente, decís. Sí, el que después, bueno, que erró un gol mano a mano que tapó el arquero de Holanda y hoy convierte. Hoy mete un gol. Pero no Rahimi, creo que decís. Rahimi, el 9. Sí, que Sí. usa la 9, pero Sí. bueno, ha sido suplente. Sí, el 9 titular es Saibari, que lo compró ahora el Bayern Múnich, pero el que se lesionó hoy con Canadá, pero ahora el que probablemente sea el 9 de ahora en más es Rahimi. Ahí va. Pero Pero bueno, Marruecos que ya está también dentro de los cuartos. 8 mejores y en los cuartos de final. Portugal-Croacia, qué partido que dejó. Bueno, el mejor, tal vez de los mejores partidos del Mundial, junto con el de Argentina, tal vez. Sí, muchas polémicas. Croacia que a diferencia quizás de... Bueno, en 2018 había llegado a la final. En 2022 A la había semi. llegado a la semifinal. En esos partidos terminó siendo goleado. En este no terminó siendo goleado. Vendió carísima su derrota. Para mí no mereció perder. Pero bueno, terminó... Un partido quedando marcado afuera en por el 16avos de VAR, final. marcado por los offside milimétricos. Por detalles, por Sí. penales, por jugadas que te pueden dar para un lado o para el otro. Bueno, a Croacia le terminó dando Sí. el lado contrario, ya con una generación que llegó a su Grande. fin, ¿no? Perisic, Modric. Le eh, queda Guardiol, le queda Livakovic, pero bueno, no mucho más. No, exactamente, pero bueno. Portugal termina ganando un partido lleno de polémica. Está la polémica del offside que cobran en la última jugada. Portugal cobran- está casi en el nivel, creo que demostró menos que Argentina, Sí, claramente. pero está casi en la misma situación de que está pasando, está ganando, no Sí. perdió. La diferencia de Portugal es que ahora le toca jugar contra España, ni más ni menos. Pero Portugal tiene herramientas como para jugar mejor. Sí. Tiene un muy buen equipo para mí, tiene muy buenos jugadores, pero su rendimiento no lo está apoyando. El tema es que si Portugal no levanta el nivel, con certeza va a Y quedar se afuera. habla poco, pero mucho se hablaba de los arbitrajes de Argentina, de los penales, pero la selección la selección favorita del arbitraje en este mundial está siendo Portugal. Ni hablar. Está haciendo Portugal el gol que le anulan a Colombia en la fase de grupos, que es una vergüenza. De hecho, contra Uzbekistán también le anulan un gol. Sí, Le anulan un gol a Colombia, le anulan un gol ahora a Croacia. 3 goles le anularon a Croacia. 3 goles a Croacia. El Bueno, penal que le cobran es un penal que, si se lo dan a Argentina, están haciendo un escándalo y pidiendo una intervención. Ni Es hablar. penal, sí, hay una sujeción, sí, pueden cobrarlo, sí, pueden no cobrarlo también.
veremos cómo va la cosa con España, pero mucho se llora con Argentina. Hay una campaña realmente de redes que es vergonzosa contra Argentina. Se hace escándalo por cualquier cosa de Argentina. Se juega un partido Argentina, no le cobran una falta al rival y están haciendo un escándalo. 700.000 posteos de páginas con millones de seguidores. Bueno, es así. Cuando sos el candidato y están esperando que pierdas, increíble. es lo que va a suceder. Increíble. Pero bueno, Portugal está en octavos de final. Está igual que España en la misma condición. Van a jugar un partido a matar o morir. Pero bueno, España que le gana a Austria su partido 3-0 sin despeinarse, ganándole bien. Es la favorita. Sí, bueno, parece a priori. El partido que sigue justamente para comentar es ese. España-Austria, no hay mucho que comentar. España ganó el partido de principio a fin. No hubo partido. Siendo su mejor partido del mundial y sí. España yendo de menos a más. No al nivel de Francia, no al nivel de Francia-Suecia, la diferencia que hubo. Porque la diferencia de Francia-Suecia fue para 8-0 ese partido. Sí. Pero igual España lo borró del mapa completamente a Austria, que le hizo muchísimo más partido a Argentina. O mejor dicho, a Argentina le costó muchísimo más. Sí. Y bueno, termina pasando España, que bueno, se termina ya metiendo como uno de los candidatos. Yo creo que, bueno, obviamente, ¿no? Es una estupidez lo que voy a decir, pero el que gane de Portugal-España se perfila junto con Francia a ser el candidato. Sí, por supuesto que sí, obvio. Después, bueno, se van a enfrentar entre ellos. Después, obviamente, ¿no? Cada uno tiene que jugar una serie más. Francia tiene que jugar con Marruecos. Y España o Portugal tendrán que verse contra Estados Unidos o Bélgica. Pero uno parecería que ahí ya no habría tantas sorpresas y que la semifinal sería Francia contra España o Portugal. Sí, exactamente. Yo creo que va a ser Francia-España, veremos. Pero bueno, después, Estados Unidos-Bosnia, un partido que ganó Estados Unidos sin despeinarse. Podría haber ganado 4-0 tranquilamente. Lo único que deja de relevante es la expulsión de Balogun, que es el goleador de Estados Unidos. ¿Cómo se llama? Un planchazo que mete. ¿Es la misma patada que pegó Messi? Sí, es una patada que justamente se reclama bastante por qué no lo echaron a Messi y por qué lo echaron a él. La realidad es que también hubo un montón de jugadores a los que no se los expulsó por patadas similares, como Mateo Cunha contra Haití, por ejemplo. A ver, el arbitraje, como dijimos hace un rato, está dejando pegar, está dejando seguir. No está siendo un arbitraje muy europeo, sino más un arbitraje muy sudamericano, el que estamos viendo, muy de Libertadores. Y bueno, Estados Unidos está en cuartos de está en octavos de final. Todavía no igualó su mejor mundial, pero sí es cierto que está en el quinto partido. Está en el quinto partido, sí, veremos. Creo que octavo llegó, bueno, a 2022, 2014 veces. También. Sí, la última vez que estuvo en cuartos de final fue en 2002, que eliminó a México. Ahí va, ya no me acordaba. Ese fue la última vez que estuvo en cuartos. Después siempre se quedó en octavos. Pero fue como algo más como fuera de contexto, ¿no? Digo, ahora Estados Unidos está como metiéndole más importancia al fútbol. Es favorito contra Bélgica y Estados Unidos. Exactamente. Después ya tiene todas las de perder, ya sea con Portugal o España, pero con Bélgica es un partido que tranquilamente puede ganar. Sí, y hablando de Bélgica, que le ganó a Senegal, bueno, Senegal se mandó la pecheada de este mundial, la pecheada más grande. Qué lástima lo de Senegal. Ganaba 2-0. Porque, bueno, Senegal ni hablar. Si Senegal ganaba este partido, tranquilamente podría aspirar a llegar a los 8 mejores. No, por supuesto, pero bueno, en los últimos minutos realmente inentendible. Le hacen 2 goles en 2 minutos. Courtois con mano a mano. Courtois con un mano a mano increíble. El arquero de Senegal, que no sé por qué no atajó Mendy en el partido, atajó otro que no me acuerdo el nombre. Termina llegando tarde a una pelota. Termina empatando el partido Bélgica. Y después, que ya había sacado a De Bruyne y a Doku. Exactamente. Y en el alargue, cuando ya parecía que la cosa se iba para los penales, termina siendo un penal muy infantil, sí. Senegal. Y termina ganándolo con gol de, creo que Tielemans es el que lo hace. Un golazo muy, muy parecido perdón la comparación, pero es el que se me vino a la mente. El parecido al del Piti Martínez con Gremio en 2018. Pateaba así, ¿viste? Bueno, y Bélgica jugará su partido contra Estados Unidos. Ahora hablaremos de eso, pero llega... Bueno, Bélgica que puede igualar... No, está bien, en Rusia llegó a la semifinal. Exactamente. Va a ser muy difícil. Porque, bueno, muy difícil. Pero puede aspirar a unos cuartos de final tranquilamente. Porque con Estados Unidos es 50 y 50. Es cierto que Estados Unidos capaz que tiene un poquito más para porque viene jugando mejor y porque es el local. Después, Brasil-Japón. Bueno, vamos ya del otro lado del cuadro. Sí. Que se esperaba este partido. Japón que
antes de arrancar el Mundial le gana a Brasil un amistoso 3-2. Sí. Japón que bueno, venía haciendo buena fase de grupos, pero bueno, el debe estaba acá, Mirá, ¿no? Japón sigue siendo lo mismo de siempre, es decir, una selección que no está hecha para los mano a mano. Japón es una selección que sirve para para los formatos de liga, para los formatos de campeonato, pero cuando tiene que jugar un partido mano a mano en el que es todo o nada, Japón siempre por H o por B se termina quedando afuera. En este caso Japón empieza ganando el partido, haciendo una muy buena recuperación de pelota y haciendo un gol de contraataque. Y Japón, en el final del primer tiempo contra Brasil, demostró que si tenía la pelota lo podía complicar muchísimo a Brasil. Un Brasil que estaba deslucidísimo. Sí, yo creo que Japón cayó de que estaba eliminando a Brasil de un mundial. Sí, y lo que hizo el segundo tiempo fue tirarse atrás todo el partido. Japón que es una selección que no sabe jugar a eso, no sabe defenderse. Y Brasil con la mismísima jerarquía, con la camiseta se lo termina ganando. Un gol de cabeza de Casemiro que llegó... A ver, antes del empate de Brasil ya podría haber llegado mucho antes el empate. Y después de que le hacen el empate, Japón nunca buscó controlar el partido, nunca buscó atacar. Y Brasil lo termina ganando sobre la hora con un error sonso de un japonés que quiere salir jugando, la pierde. Y Brasil termina haciendo el gol con Martinelli sobre la hora. Brasil, la realidad es que le ganó ese partido con la camiseta. Japón es una selección que sigue siendo muy inocente, muy sonsa, pero encima en este caso se traicionó a sí misma porque uno está acostumbrado a ver una Japón que va hacia el frente todo el tiempo. En este caso fue una Japón completamente distinta. Timorato tuvo miedo, miedo sí. escénico de justamente irle ganando a Brasil. En la lógica igual parecía que Brasil era un poquito más para ganarle, si bien Japón venía en un buen momento. Pero Brasil callado, mañana juega octavo de final, veremos. Con un buen Vinicius, veremos qué termina sucediendo. Costa de Marfil-Noruega, partido súper parejo. También se definió sobre el final, también se definió otro partido más. Sobre el final lo dejaron solo a Haaland increíblemente. Empezó ganando Costa de Marfil, lo termina empatando Nusa con un gol muy parecido al que le hizo Enzo Fernández a México, un golazo. Partido muy trabado, muy parejo, pero que sobre la hora, en una jugada, van todos los marfileños con el delantero noruego, lo dejan solo a Haaland increíblemente, y bueno, Haaland solamente la tuvo que empujar y hacer el gol. Son errores de... Haaland que también, sacando a Mbappé, ¿no? Y a Messi, se le caen los goles. Se le caen los goles a Haaland, sí. Es un jugador que no es tan vistoso, pero siempre va a convertir. Un 9 clásico, un 9 palermístico. La verdad que nada, Costa de Marfil termina pagando el precio de esos errores que no se pueden cometer. Es la realidad. Vos, si estás jugando contra Noruega, ¿a quién tenés que marcar? A Haaland tenés que marcar, no lo podés dejar solo. Y en una jugada lo dejan completamente solo. Van 3 tipos a marcar a uno, en vez de agarrar uno por lo menos y quedarse con Haaland. Bueno, se quedaron afuera. Un mundial que no tiene demasiado para comentar de Costa de Marfil. Le ganó el partido a Ecuador, es lo único que se puede destacar. Sí, perdió con Alemania por un error de un jugador que no quiso patear, una definición no quiso patear. Alemania en la contra le termina haciendo el gol. Sí. Le gana bien a Curazao. Hizo un mundial lógico Costa de Marfil. Sí, deja a Diomandé como gran nombre. Diomandé es un jugador que va a jugar en el Paris Saint-Germain ahora. Y bueno, creo que lo que deja el mundial de Costa de Marfil es que tiene a Diomandé como un jugador que en los próximos años en el fútbol puede dar de qué hablar. Tal cual. Siguiente partido, México-Ecuador. Un partido que salió 2-0, pero podría haber salido 5-0. Sí, México que como hablábamos al principio, sorprendió por el nivel que está teniendo. Sí. Obviamente el mejor partido que le vi en los mundiales a México fue ese. La localidad obviamente que está haciendo lo suyo y está pesando, pero más allá de que uno es local, también tiene que respaldarlo con fútbol, y es lo que está haciendo México, nivel de Quiñones, Raúl Jiménez, puede levantar Gilberto Mora, sí. Pero bueno, realmente México está en un gran nivel, y con Inglaterra va a ser un partido parejo. Yo creo que 50-50. Ni con hablar. Este nivel de México, 50-50. Y justamente vamos a hablar de eso. Inglaterra con el Congo le gana sobre la hora con Harry Kane, Harry Kane. Sí. O sea, el Congo empieza ganando poco el partido. Muy poco de Saka, muy poco de Rashford, muy poco de Bellingham. El Congo le empieza ganando 1-0 y se tira atrás. Inglaterra no llegaba, no encontraba las maneras, pero tiene un 9 que es el mejor 9 del mundo. Sí, realmente la técnica de Kane, la facilidad para encontrar espacio, la técnica que tiene para jugar. El remate que tiene. Y bueno, también aparece en momentos importantes. Habrá que ver ahora con México. Creo que va a ser un contexto duro para Inglaterra. Sí, es una prueba de fuego. Inglaterra es una selección que siempre, es una selección como siempre se dice, nunca se le para a Inglaterra. Sí. Veremos cómo se planta en un contexto adverso jugando de visitante contra México, que no deja de ser México, que es una selección de segundo orden, claramente. Pero de visitante en el Azteca, cancha en contra, hay que ver si no sé cuándo habrá sido la última vez que México perdió en el Estadio Azteca de local. Me acuerdo una vez con Estados Unidos, perdió un gol de Michael Orozco, un estadounidense, hijo de mexicanos.
No me acuerdo si fue una Copa Oro, si en eliminatorias, no me acuerdo, pero había sido histórico porque creo que había sido la primera vez que Estados Unidos les había ganado el Azteca. Sí, México en el Azteca pierde poco. Pierde poco, sí, pero, sí, se hace valer la pero localidad. bueno, México tiene que aprovechar su localidad más no poder porque ya después, Sí, en porque caso de que pase, no va a jugar más en cuartos su no, país. En cuartos no va a jugar más. Exactamente. Y bueno, ahora nos toca el partido que hemos sufrido el partido, ayer. yo creo que junto con Portugal y Croacia, yo creo que es el partido de los 16avos, el más interesante, el más entretenido. Argentina-Cabo Verde. Sí. Un duelo que previa. A ver, yo en la previa, yo nunca dije ni pensé jamás que Argentina iba a ganar 3-0 este partido floreándose. Primero porque Argentina no viene jugando un gran fútbol. Y segundo, porque ya Cabo Verde había demostrado que es una selección que te puede complicar las cosas claramente. Lo hizo con Uruguay, lo hizo con España, lo hizo con Arabia Saudita. Coincido. Entonces, yo esperaba que Argentina gane, pero en un partido en el que no le sobrara nada. Ni en pedo esperaba lo que Yo pasó. esperaba que Argentina tenga como ese partido con Polonia, que Claro, empezó a remontar y a un empezar a antes y un jugar después. bien. Sí. Y terminó siendo un casi Arabia. Argentina jugó casi como contra Arabia Saudita, Muy mal partido. con el diferencial de que Ganó. lo termina ganando. El Entonces alargue. te cambia. Sí, obviamente, Lo el termina ganando alargue. el alargue, un partido que bueno, Que nunca estuvo cómodo, incluso cuando fue ganando 1-0, no encontraba los espacios. Argentina arrancó el segundo tiempo muy mal. Y Cabo Verde con una llegada clara y después ya con otra, terminó empatando el partido. Argentina después, cuando incluso lo pasa a ganar en el alargue, le da la pelota a Cabo Verde. Se lo vio muy cansado al equipo. El mejor gol del mundial tal vez en este partido. El gol de justamente de López Cabral. No, tremendo. Impresionante. Pero te lo decía lo mismo antes de grabar, que para mí Molina tuvo un partido pésimo. Sí, sí. Y no lo sale a presionar, Me no lo animaría sale a a decirte marcar. que este es uno de los peores partidos del ciclo Scaloni. Yo creo que, y aparte yo creo que en eliminación directa es el peor partido. Junto Si con- contás incluso el que quedas afuera con Brasil. Mirá, no, para mí el partido que Argentina queda fuera con Brasil en 2019 es un gran partido de Argentina. Pero por eso te digo, incluyendo ese partido, es el peor que jugó. Para mí es peleado con el que jugó con Ecuador en la Copa América 2024 que ganamos También, por penales. también. Para mí esos de los mano a mano, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, para mí son los dos peores mano a mano que jugó Argentina desde que está Scaloni como técnico, son este y el de Ecuador. Sí, ¿Cuál sí, es la sí. buena noticia? Que los ganó los dos. Por eso te digo, te da el espíritu de un equipo ganador. Obviamente que construir desde la victoria es mucho más sencillo. Sí, obvio. La preocupación que tenemos todos, me parece, es bueno, sacando el festejo, ganamos, ¿viste? Eso también hay que tenerlo en Sí, cuenta. yo No es poca cosa ganar. Yo por mi parte, la verdad, más que los goles gritados, la verdad, yo terminé el partido, no tenía ganas de festejar nada, sinceramente. Sí, pero bueno, yo creo que hay que festejar, pero es decir, ¿Argentina va a poder jugar mejor? Esperemos Esa que es sí. la gran pregunta. Esperemos Porque que sí, porque no está jugando. los rendimientos individuales ya hace 4 partidos, porque en el caso del Mundial de Qatar fue el primer partido. Y ponele que un poco el partido de México, que bueno, Claro. se entiende por el contexto Pero que se ya estaba con Polonia ya jugaste un partidazo. Por eso, y pasaron 2 partidos. Acá Argentina- ya pasaron 4 y y- el único que está en un gran nivel es Messi. Sí, a ver, ¿ganaste los 4 partidos? Sí. ¿Jugaste en gran nivel en alguno? No. No, La ninguno. realidad es que no. Y no jugaste contra rivales. De hecho, bueno, Egipto no es ese gran rival. No, Argentina recién, si le gana a Egipto, ¿no? Porque uno nunca sabe. Sí, no se sabe. Con Cabo Verde fuimos a la larga. En tal caso, el primer partido contra un rival de fuste sería en tal caso contra, por ejemplo, Colombia o el que toque, o Suiza también podría ser, ¿no? Sí, también podría ser Suiza un partido parejo en Sí. cuarto de final. Pero Argentina, la realidad es que no está mostrando un buen nivel. No está jugando para ser la candidata del Mundial. No. En la previa nosotros un poco igual lo habíamos hablado. Si bien Argentina es Para mí campeón del Argentina mundo. se bajó de ser candidata con lo que pasó ayer. Para mí se bajó. Solamente es candidata para por muchos Messi. para muchos, pero muchos te pueden decir, bueno, ganó un partido jugando mal, pero lo tenés que revalidar ahora. O sea, Obviamente. Argentina ahora tiene la posibilidad de o vestirse de candidata si gana bien, o si sigue jugando en este nivel, pero quizás termina pasando, bueno, pasa de chiripa Sí, y de no callada- sigue siendo De candidata. callada no va a estar nunca, porque No. Argentina es una selección que vende, es una selección que tiene al mejor jugador de historia, es la actual campeona del mundo, y entonces todo lo que pasa con Argentina resuena. Tal cual. No existe lo de que va callada, no, Argentina no va callada. No, no. Todo lo que pasa con Argentina rebota, hace ruido siempre. Coincido. Australia-Egipto, partido trabadísimo, partido en el que no hay mucho para decir. Van a penales y termina ganando Egipto, como podría haber ganado Australia. Australia que en la definición por penales ¿Cambió el arquero? cambió el arquero, y justamente cuando Australia había hecho esto mismo en el repechaje con Perú para el mundial pasado, el que había salido era Matthew Ryan,
y había entrado un arquero que no me sale el nombre, un barbudo, que termina siendo como la figura, atajando el penal y todo. Y ahora en este caso, el arquero de Australia no es más Matthew Ryan, entonces sale el arquero titular para que entre Matthew Ryan, Claro. digamos, como que se revierte. Mirá qué raro eso. Y sin embargo no atajó ninguno. No, creo que ni adivinó un palo. te digo. No. Malísimo. Pero bueno, Egipto creo que hizo un poco más, terminó llegando un poco más que Australia. Un Egipto que tampoco es una parece selección ser más un vistosa Egipto que Australia. Sí, no parece ser tampoco un gran rival. No. Yo creo que Cabo Verde mostró más cosas que Egipto. Lo que tiene Egipto es que tiene a Salah y tiene a Marmoush, que bueno, son jugadores que han jugado en Europa, entonces son más conocidos, no están en un gran nivel. Pero bueno, si Molina tuvo el nivel que tuvo, si Montiel tuvo el nivel que No tuvo. estamos en condiciones de subestimar a nadie, la realidad. No, pero ni desde luego. Argentina va a ser un partido complicado, que ya los jugadores están cansados y van a jugar ahora con menos tiempo de descanso, porque con Jordania muchos no jugaron. Y bueno, entonces ya el cansancio tiene que dejar de ser excusa y Argentina tiene que jugar mejor. Exactamente. Porque si no, te vas a quedar afuera. Suiza-Argelia. No vi este partido, así que no puedo hacer comentarios. Lo que sé es que ganó sin despeinarse demasiado Suiza. No puedo comentar demasiado, la verdad es que No, yo tampoco, así que fue un partido que ganó 2-0. Una Argelia que pasó sin pena ni gloria por este mundial. Y bueno, Suiza va a tener un partido de fuste contra Colombia que a Ghana le ganó muy bien. Exacto. Creo que lo único que dejó Argelia en este mundial es el meme que hicieron en Twitter en Argentina, justamente del tipo como agarrando al argelino y como partiéndolo al medio. Un meme que se hizo viral en redes sociales, lo prohibieron en la Unión Europea, etcétera, por racismo. Así que bueno. Y Colombia que le ganó a Ghana. No vi ese partido, no sé si vos lo viste. Sí, Colombia fue mejor, hubo un gol bueno anulado a Lucho Díaz por offside, como te decía, bueno, se lesionó John Córdoba que le había sacado el puesto a Luis Suárez. Sí, tampoco es que es un fenómeno John Córdoba, ¿no? No, es todo muy parejo. Bueno, James salió en el entretiempo y entró Richard Ríos, que tampoco lo hizo muy bien. Richard Ríos que en la Copa América tuvo un gran nivel, de hecho eso hizo que fuese vendido al Benfica. Sí. Pero bueno, Juanfer está bien, Lucumí está bien. Los laterales están mostrando un gran nivel. Me parece que Colombia tiene recursos de sobra sin haber visto mucho a Suiza, hay que decirlo. Yo creo que le va a costar porque es un octavo de mundial. Sí. Pero Colombia tiene herramientas para meterse en los 8 mejores y soñar. Porque realmente está... Creo que de las selecciones con Conmebol es de la que mejor está. Sí, Así que... la que más, te diría. Para mí Por eso, la que mejor de está. Conmebol es esta. Argentina no deja de ser Argentina, que es la que tiene a Messi, que es la campeona del mundo, y obviamente que tenés que respetarla. Pero por actualidad, por la actualidad futbolística presente, Colombia está Colombia mejor. es la mejor. Sí. Y a veces el fútbol, la realidad es que, sobre todo en el Mundial, son momentos y aparte siempre premia al equipo que mejor juega. Porque Sí. Argentina en el Mundial pasado fue el equipo que mejor jugó. Fue el mejor equipo. Así como no lo es en este. Así como no lo es el este, Lo ha y sido hoy en es el Qatar. mejor Francia, lo tiene que sostener. Pero digo, el Mundial lo termina ganando el equipo que mejor juega. Muchas veces Es la sí. realidad. Entonces, me parece que Argentina es obligatorio que remonte. Porque sí, a Cabo Verde le ganaste. Cabo Verde jugó el mejor partido de toda su vida. Argentina jugó un partido muy malo. Honor a Cabo Verde, la verdad Honor a que Cabo el Verde. mundial que hizo. Tremendo mundial, empatándole a España, Uruguay. Y bueno, casi llevándonos a los penales a nosotros. Pero bueno, Argentina necesita jugar mucho mejor de lo que está jugando. Exacto. Si no, no va a poder soñar. Bueno, Más allá del cuadro que tenga. se vienen los octavos de final. Ya han ocurrido 2 partidos de octavos de final. A ver, por un lado estuvo el justamente Canadá con Marruecos. Un partido de ambos partidos de hoy. Yo los vi los dos. Uno lo vi con vos hace un rato. Sí, Marruecos le ganó 3-0 a Canadá. mentiroso pero eso fue resultado. mentiroso. Canadá el primer tiempo le jugó muy bien. Sí, Le Marruecos tuvo una y la metió y ya el partido cambió. pagó cara su experiencia su poca experiencia mundialista a Canadá, porque fue a buscar el partido y dejó muchos espacios atrás. Y Sí, bueno, lo vimos ya Brahim en la Díaz Copa levantó América. el nivel. Brahim Díaz que levantó mucho el nivel. Marruecos lo necesitó y Brahim Díaz respondió. Y Marruecos que callado también, porque le ganó Holanda, le gana ahora Canadá. Le toca bailar con la más fea que va a ser Francia, pero está ahí. Y hablando de Francia, Francia le ganó 1-0 a Paraguay. Bueno, Paraguay, una eliminación dignísima. 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 Alfaro. Quizás le faltó tener Arriba. un poquito más de chance de gol. No Sí. tuvo ningún tiro a largo. Uno solo, creo que al final de Mauricio, justamente. Sí. Pero sacando eso, la verdad que Francia no estuvo cómodo en ningún momento. No, Paraguay hizo un partido recontra empiojado a Paraguay, con un bloque bajísimo, con 3 zagueros.
Gran partido de Andrés Cubas. Muy físico. Otro buen partido de Galarza Fonda. Sí, no. Cáceres jugó un gran partido. Por supuesto. Gil, la pelota que le saca a Koné. La verdad, un mundial que deja muchas cosas buenas para Paraguay. Alfaro, que demostró que es un gran técnico, porque la verdad que el partido que le plantea a Francia es un duelo táctico claramente ganado por Alfaro. No interesa que el partido lo haya ganado Francia. De hecho, Francia cuando, mete lo gana el por gol, un penal. Mete el gol de penal, decían, ahora a Francia se le abre el arco. No. Y no pasó eso. No. Es cierto, Con más Paraguay espacios. tampoco lo doblegó mucho, pero Francia no tuvo, sacándole a Mbappé el final, que fue extraordinario, la tapada de Gil. Mío. Pero sacando eso, Francia jamás estuvo cómodo regalando pases. No. Creo que el jugador que más tuvo la pelota en Francia fue Koné. Eso te habla también de que los 4 de arriba no pesaron. No, la verdad que... Sacando a Doué que entró y le hicieron el penal. Doué fue la clave, el que cambió el partido. Y también Francia tiene eso, ¿no? Sí, tiene recambio. Te pone a Doué, te pone a Cherki, o sea, es una selección que se le caen los jugadores, es la Ni mejor hablar. para mí, tranquilamente puede ser después puede salir campeón del mundo, no, pero por lo menos el nombre es la mejor Francia de la historia, probablemente. Sí, yo sé, puede ser. Yo creo que Francia, sí estoy de acuerdo que Francia para mí está mejor que el mundial pasado. Sí, obvio. Y que creo que es mejor que el mundial que ganó. Sí, 100%. Entonces, eso hace que le tengamos mucho más miedo. Es que, a ver, vos pensás que la delantera de Francia hoy justamente es con, por ejemplo, Dembélé, que estaba en el mundial pasado, sí, pero por ejemplo, no estaba Doué, no estaba Barcola, Cherki, que es una de las alternativas del banco, tampoco estaba. El mundial pasado, el ataque de Francia fue con Dembélé, con Mbappé y con Giroud. Giroud ya no está más. Griezmann ya no está más. Dembélé no es el que era en ese momento. Dembélé ganó el Balón de Oro en el medio, bicampeón de la Champions, o sea, es otra cosa Dembélé. Ni hablar. Es otro Dembélé, que sigue siendo el mismo Mbappé, que es el mejor jugador. Y comparado quizás con 2018, Francia tenía mejor mediocampo. Porque tenía con Kanté, Pogba, Matuidi, era mucho más equipo. Sí. Entonces, y ahora son 4 velocistas que... Chicos, sostenidos como pueden por Manu Koné en el medio, o Tchouaméni y Rabiot, que sí, sigue siendo ese jugador ahí fetiche clave para sostener el equipo y ser el eslabón entre la defensa y el ataque. Exacto. Bueno, Portugal-España, el partido de octavo de final. Obviamente, yo creo que España es candidata, como decíamos. Pero es un 50 y 50. Es un 50 y 50. Yo no me animo, obviamente, o capaz que España es un poquito más, pero va a ser un partido durísimo. Sí. La verdad que además España es una selección que justamente tiene mucho lo de la tenencia y todo, pero que no es una selección a la que se le caigan los goles. Está bien, Oyarzabal está haciéndolos, todo bien, pero no es una selección que hace los goles así de la nada. Y aparte, cuando se juegan este tipo de partidos entre dos potencias, se suelen tantear mucho más. Se miden mucho, se respetan mucho. No suele ser un partido quizás tan abierto. Está el capaz que haya un montón de goles. De la Nations. Que está bien, terminó 2-2, pero bueno, fueron a penales y terminó ganando Portugal. Pero me parece que la clave va a estar en cómo están las figuras, ¿no? Cómo esté Lamine Yamal. Sí. Cómo esté también, Portugal tiene más jugadores de equipo, Bruno Fernández, Bernardo Silva, Nuno Méndez, yo creo uno que Joao está Cancelo. Vitinha, por ejemplo, es uno de Portugal que puede marcar la diferencia, pero que está haciendo un mal mundial. Sí. Y bueno, y creo Cristiano pero bueno, por ejemplo, Leao está entrando muy bien. Sí. Está teniendo buenos momentos del segundo tiempo. Sí, está siendo clave, por ejemplo, los centros que manda Leao. No le está pegando mucho al arco, eso sí. Pedro Neto tampoco está teniendo un mal mundial. No. Y Cristiano que, a ver, se lo vio muy mal en el debut con el Congo, pero creo que está siendo digno lo de Cristiano dentro de todo, Sí, de hecho, el último partido salió, obviamente es lógico. Pero sí, Cristiano Ronaldo está para... Finalmente hizo un gol en mano a mano de mundial, de penal, pero bueno, antes le habían anulado un golazo que había hecho. Habrá que ver si rompe la maldición de meter un gol en octavos. Claro, que nunca aún lo hizo. No lo ha hecho. Yo creo que, España, la última que jugó contra España le convirtió 3 goles en un mundial, que fue en el 2018. Así que veremos qué termina sucediendo, pero nadie se atrevería a decir, si bien España es un poco más candidato. Nadie diría que le va a ganar 4-0. No hay manera. Ni de casualidad. Y también yo creo que el que gane este partido va a salir muy fortalecido para lo que viene. Sí, totalmente. Y bueno, Estados Unidos-Bélgica. Para mí Estados Unidos va a ganar este partido. Para mí Estados Unidos es mejor que Bélgica. Bélgica es un equipo que está ahí solamente porque Senegal se mandó una pecheada increíble. Bélgica es un equipo parejo igual también, ¿eh? Es un partido... Bélgica para mí es un equipo sin mística. Tiene a Courtois. Con un vestuario roto, con dos tipos con dos referentes que no se pueden ver por un tema justamente con la mujer de uno. La verdad que no hay... Yo a Bélgica hasta aquí hemos llegado.
Estados Unidos, ojalá que pase, porque es una selección que juega muy bien al fútbol. Es un buen equipo y Como pase... como dijo Mauricio Pochettino, no sé si lo viste en un programa, dijo Cantando USA, Mauricio Pochettino. why not us? Dijo, si Estados Y Unidos, bueno, es un buen entrenador. Si Estados Unidos llegó a la luna, si es un país referente en absolutamente todas las áreas, ¿por qué no en soccer? Dijo. Y bueno, la verdad que está haciendo las cosas bastante bien. Está haciendo jugar a Estados Unidos en un buen nivel. Y bueno, si después cuando llega a cuarto de final, habrá que ver qué pasa. Sí. Me gusta Estados Unidos, le deseo lo mejor. Es una selección que juega bien al fútbol. Y bueno, ojalá que llegue lo más lejos posible. Me gusta. Veremos cómo se da con Bélgica. Exacto. Mañana ya Brasil-Noruega. Bien, mañana se hará un hate watch absoluto. Mañana serás remador. Mañana, por supuesto, voy a remar. Mañana me tiño de rubio. Los ojos claros ya los tengo, pero bueno. A ver. Yo creo que Brasil Noruega tiene a Haaland y poco más Noruega. Brasil va a ganar, lo sabemos, pero yo creo que Noruega tiene con qué complicarle la vida a Brasil. Sobre todo porque Brasil no viene jugando bien. No viene teniendo. Sacando, como decíamos antes, ¿no? A Vinicius en un gran momento. Bueno, vos resaltabas a Bruno Guimaraes, yo un poco más a Casemiro. Pero bueno, es poco hasta ahora lo de Brasil. Pero bueno. Puede ser un partido muy interesante. Si gana, llega a cuarto de final. Estás a un partido de meterte entre los 4 mejores. Y ¿quién te quita lo bailado? 100%. Y acá otro partidazo. Otro gran partido que también se juega mañana. México-Inglaterra. Acá la verdad es un 50-50 absoluto. Yo creo que también, porque si el partido se jugase en Wembley, yo te digo que Inglaterra es más candidato. Sí, obvio, pero como el partido se juega en el Azteca, sí. Es un 50-50. Bien, yo te voy a hacer 2 preguntas. La primera te voy a preguntar quién crees que va a ganar y otra quién querés que gane. Uy, boludo, qué jodido. Mira, yo creo que va a ganar Inglaterra. Ok. Y no, la verdad, o sea, quiero que gane México por una cuestión de que, no sé, igual, ojo, me encantaría ver un Brasil-Inglaterra en cuartos. Pero, o sea, si es por nivel de quién me gusta, prefiero que gane. Yo te voy a decir, voy a querer que gane Inglaterra. ¿Vos querés que gane Inglaterra? Quiero que gane Inglaterra y te voy a explicar por qué. Okay. Quiero que gane Inglaterra y te voy a explicar por qué. Primero, porque como ya los mexicanos son unos insoportables. Por eso. Pero además, por otro tema. En cuartos de final, México no juega de local. Si México jugara de local, te digo que quiero que gane México. Porque estaría interesantísimo, por ejemplo, un Brasil-México en cuartos de final en el Azteca. Igual, sería una locura. Igual México, pone que no sé si juega en Los Ángeles. México va a ser local. No, pero no es lo mismo. México va a ser local, juegue donde juegue. Sí, pero incluyendo no es lo mismo. Si jugase con Argentina en las semifinales local. Una cosa es el público mexicano de Estados Unidos, que son los pochos, como dicen ellos, que son mexicanos nacidos en Estados Unidos. Pero vos te pensás que no viajan a... No, pero yo no lo digo porque Estados no Unidos lo tienen ahí nomás. Yo no te digo que no viajen, pero es un público distinto. Los mismos mexicanos te lo dicen, que ellos, lo que les molesta mucho de la Federación Mexicana es que regale tanto la localía a Estados Unidos. Y que sí, obviamente siempre México es local porque todos los que van hinchan por México, pero es distinto el público mexicano, o sea, nacido en Estados Unidos, con la cultura pochoclera de Estados Unidos, que Estados Unidos no tiene cultura de deporte, tiene cultura de show, que es otra cosa. Sí, por eso no la es música... lo mismo una hinchada de México que una hinchada de estadounidenses de origen mexicano. No es lo mismo. Es otra cosa. Pero yo creo, coincido, pero México, llegando a cuarto de final de un mundial. Sí. ¿Vos te pensás que, como pasó acá, que fueron todos los barra brava a Qatar, va a pasar lo mismo con México? No la sé. Van a copar, no va a ser obviamente, no es lo mismo que jugar en el Azteca. Pero yo creo que los mexicanos van a todos esos grones que están ahí, van a viajar a Estados Unidos. No tengo duda de eso. Mira, no sé qué va a pasar. Después, obviamente, no es lo mismo. Yo estoy de mismo. acuerdo. Pero yo creo que México va a ser el más local. Junto a Estados Unidos son los dos más locales de este mundial. Yo primero me voy a fijar en mis intereses. Y yo veo muchas más posibilidades de que Inglaterra elimine a Brasil. Y antes de que uno me pregunte, si Brasil juega contra la selección de Marte, yo voy a hinchar por los marcianos. ¿Sí? Nunca voy a hinchar por Brasil, no me interesa. O sea, vos en un Inglaterra-Brasil hinchás por Inglaterra. En un Brasil-México. En un Inglaterra-Brasil directamente me tatúo a la reina de Inglaterra en el brazo. ¿No? Escuchás Oasis hasta que arranque el partido. No tengo ningún problema. Esto es fútbol, gente. Esto es fútbol. A mí no me interesa lo que tenga que ver con la política de las Islas Malvinas, qué sé yo. Yo estoy hablando de fútbol, ¿sí? Pero ¿y Brasil-México? ¿Brasil-México? Soy más mexicano que... Ah, bueno, está bien, boludo, ¿no?
Está bien, listo. No, Brasil, o sea, uno tiene que... Brasil, yo siempre voy a querer que pierda, no importa contra el que juegue. Nunca voy a querer que gane Brasil, jamás. No tengo nada en contra de Brasil como país. Tengo en contra de su selección. Es como... Pero digo, ¿con quién te gustaría? Obviamente no, siempre elegís el peor rival, ¿no? Sí. Pero ¿qué sería más épico? ¿Ganarle una semifinal a Inglaterra o a Brasil? Yo creo que a Brasil, pero no quiero jugar una semifinal con Brasil. Está bien, yo sé que no, pero digo, épicamente es más Brasil que Inglaterra. Obvio. Okay. Brasil es nuestro máximo rival. Es la rivalidad más importante de la historia del fútbol en las selecciones. Pero, a ver, México contra Inglaterra, yo quiero que gane Inglaterra porque... me parece que Inglaterra tiene más condiciones de ganarle a Brasil en cuartos de las que lo tiene México. Yo no estoy tan seguro. ¿Vos decís que no? Yo creo que, a ver, Inglaterra tiene mejor equipo, pero yo creo que en un cuarto de final México le puede hacer más partido a Inglaterra. Yo creo que Brasil gana los dos. Pero yo creería que México le puede hacer un poco más de fuerza a Brasil. Bueno, está bien, veremos qué pasa. Está bien, veremos qué sucede. Yo quiero que gane. Vos vas a hinchar por Inglaterra. Yo voy a hinchar por Inglaterra. Eso no quiere decir hasta las semifinales vas a hinchar. Eso no quiere decir que va a estar gritando los goles a Inglaterra. Vas a gritar No quiere decir que va a estar hinchando. La verdad es como que México e Inglaterra. Pierda quien pierda, me voy a reír de que pierda. Es la realidad. Dicho esto, prefiero que gane Inglaterra porque le veo más condiciones de ganar a Brasil. Sin embargo, como dije, si los cuartos de final se jugaran en territorio de los Estados Unidos mexicanos, no los Estados Unidos de América, hincharía por México, porque me parecería que el contexto hostil contra esta seleccioncita cagona que tiene Brasil sería favorable para que México le Interesante. Pero bueno, veremos quién termina saliendo México, semifinalista acá. Sí, y además otra cosa, justamente, una semifinal. México es una selección que con Argentina le tira la camiseta, pone 11 conos y le gana. Así que prefiero jugar con México, que para México jugar una semifinal con Argentina es un suceso que yo creo que mentalmente los volvería locos. Y terminaría ganando Argentina 1-0 de pedo con un gol de Lisandro Martínez o algo así. Y que encantaría. Siguientes duelos. Argentina-Egipto. Argentina-Egipto. Para mí va a ganar Argentina sin mostrar un buen fútbol, sin que le sobre nada, pero va a ganar. Ojalá que podamos jugar mejor. Yo creo que se va a complicar, pero no veo un escenario... Dios quiera que sea el partido tabú para Argentina. Como fue el tabú ahora ha sido Cabo Verde, ¿no? Pero digo, que Argentina muestre mejor nivel. Partido Bisagra. Y veremos cuántos cambios hará Scaloni. Partido para llenarnos de energía, para llenarnos de... Para creérnosla más. Es para sentenciar sobre la mesa y decir, bueno, sí, somos candidatos. Me parece que es el momento. Exactamente. Porque ya después sí va a arrancar, en caso de que te toque pasar, jugar contra rivales más fustos. El único... Mira, por primera vez... O sea, Argentina es una cosa increíble. Estamos jugando todos partidos de mundial contra selecciones contra las que nunca jugamos en mundiales. Impresionante. Con Egipto, ya también es un suceso. Vamos a jugar un partido de mundial contra una selección africana por tercera vez en un mismo mundial. Algo que nunca había pasado. O sea, siempre habíamos jugado con Nigeria, por ejemplo. Claro. Con Costa de Marfil, un solo partido. Pero vamos a jugar ya 3 partidos contra selecciones africanas. Contra Argelia, luego jugamos en la fase de grupo. Ahora Cabo Verde. Y ahora Egipto. Con Egipto, el único antecedente que hay en un torneo oficial de FIFA... ¿Es un sub-20? No, oficial de FIFA a nivel mayor, te digo yo. Ok. Semifinal, Juegos Olímpicos 1928. Mirá, campeón de Uruguay. 98 años, exactamente. Campeón de Uruguay. Bueno, Argentina le gana la semifinal 6-0 a Egipto, clasifica a la final que juega con Uruguay que pierde. Así que hace 98 años que Argentina y Egipto no juegan en un partido, en un torneo de FIFA. ¿Y amistoso 2008? Amistoso sí en el Cairo. Exacto. Ganamos 2-0. Pero en un torneo oficial de FIFA desde 1928 que no se ven. Te decía ese partido de sub-20 porque bueno, justo mostraban los antecedentes. Claro. Y Salah convirtió un gol de penal a Esteban Andrada. Mirá. Que encima era el titular por sobre Dibu Martínez, que era el aquella época. Suplente. Claro, está aquel partido también, aquel partido con Brasil, un partido amistoso que se juega en el que el Dibu está ahí en la foto como uno de los arqueros que ni se lo registraba, ni se sabía quién era. Exactamente. Último partido, Suiza-Colombia. No veo un escenario en el que Colombia no gane este partido. Tal cual. Le va a costar parejo, capaz que incluso en el alargue. Sí. Pero creo que Colombia debería imponerse con el rendimiento actual de sus jugadores. Y un Suiza que también está callado, pero creo que en el grupo lo hizo bastante bien. No le va a ser fácil a Colombia. Va a tener que comprar cara la victoria, pero yo creo que Colombia es candidata a estar dentro de los 8 mejores del Mundial. Exactamente. Y ojalá que así sea, ¿no? Así tenemos más selecciones con Conmebol. O bueno, si obviamente queremos que pierda Brasil,
por lo menos que Colombia esté y que llegue hasta cuarto de final. Exacto. Cositas que dejó por lo menos la trayectoria de Argentina en este queridísimo mundial. Primero es que rompimos la maldición, por así decirlo, del campeón que habíamos perdido en los debuts. Justamente en el 82 habíamos perdido siendo los vigentes campeones con Bélgica. Perdimos en el 90 siendo los vigentes campeones con Camerún. Bueno, Argentina rompe eso ganándole a Argelia. Algo que, bueno, que ya marca, digamos, un quiebre, digamos así. Bueno, lo de Messi ya lo veníamos diciendo, ¿no? Ya lleva 20 goles en mundiales. Es actualmente el máximo goleador de la historia de los mundiales. El máximo Habrá que ver por cuánto tiempo, ¿no? Ojalá que por mucho, pero va a ser difícil. El hombre récord es el máximo goleador en la historia de los mundiales, el jugador que más partidos en mundiales jugó, máximo goleador en la historia de Argentina, máximo goleador en mano a mano con Argentina, porque ahora el otro día lo superó a Domingo Tarasconi, que justamente había hecho un montón de goles mano a mano de los Juegos Olímpicos, eso del 28. Bueno, Messi ya es... O sea, el récord que se te ocurra, Messi es... Lo batió. Lo batió. Para mí ya el jugador más grande de la historia de la historia de la selección argentina. Por Maradona incluso. Tiene unos números que son realmente escalofriantes los de Messi. Después, otra cosa que te puedo decir es que Messi ya justamente está a un partido de igualar la marca de Guillermo Stabile en 1930, que hizo 8 goles en un mismo mundial. Nunca un jugador argentino llegó a eso, y Messi está a un gol de igualar esa marca de Guillermo Stabile. Recordando que en esa época era una época distinta, que se jugaba con 2 defensores, ¿sí? No estoy desmereciéndolo, sino dando contexto. O sea, hacían más goles, ¿sí? Bueno, otra cosa, Scaloni llegó a los 100 partidos. A los 100 partidos, pero además de los 100 partidos, en partidos oficiales, ya Scaloni superó a Guillermo Stabile y es el técnico con más partidos en torneos oficiales con Argentina, ya lo ha hecho. Es además el técnico también que más victorias tiene en la historia de Argentina en la Copa del Mundo, con esta que lo hizo con Cabo Verde. Alcanzó a Bilardo, los dos tienen 8 victorias. Qué grande Bilardo, mirá que uno sigue recordando, pero lo de Bilardo... La verdad que, bueno, Bilardo ganó un mundial y llegó a la final de otro. Sí. Yo creo que Scaloni... El debe son las Copas América, no sí, no pero no por eso, yo creo que hay que... Después en el debate habrá que ver qué pesa más, ¿no? Si ganar 2 Copas América o llegar a una final del mundo. Para mí, la Copa América que gana Scaloni en el 21 es una Copa América que tiene un valor que es impresionante. Sí, porque, bueno, rompe una sequía. Sí. Pero, no, a ver... Además le ganas una final a Brasil jugado... de visitante, es una locura eso. Sí, en un contexto de pandemia, pero es verdad... Pero también, haber jugado todos los partidos de un mundial siendo entrenador para Scaloni. Yo creo que si Argentina llega a la final de este mundial, Scaloni lo va a superar a Para Bilardo. Mí ya es más que Bilardo, por el fútbol que mostró la selección de Scaloni. No actualmente, sino en otros momentos, pero ya lo que ha hecho, la paternidad con Brasil, las finales ganadas, los mano a mano. La Argentina de Scaloni, que es un récord histórico. La Argentina de Scaloni tiene el máximo récord de imbatibilidad, partidos invictos quiero decir. La Argentina de Scaloni no pierde un mano a mano desde aquel con Brasil en 2019. Lleva 13 mano a mano seguidos ganando. Bueno, ojalá que se pueda repetir. Ganó todas las finales que jugó. Es una locura lo de Scaloni. No tiene sentido realmente. Lo otro, bueno, otros datos que dejaron. Bueno, jugaron Simeone y Paz. Primeros casos de padre e hijo mundialista. Nunca había pasado. Había sí pasado que haya un padre e hijo mundialista, no sé, en eliminatorias, McAllister, por ejemplo. Pero nunca que hayan jugado mundiales. Otra cosa también es que Otamendi justamente se convirtió en el tercer jugador con más partidos jugados en torneos oficiales con la selección. Los únicos que jugaron más partidos en torneos oficiales que Otamendi son Di María y Messi. O sea, Otamendi 4 ¿superó a Mascherano también? Superó a Mascherano, o sea, Otamendi, después podemos hoy Otamendi igual suplente cómodo. Suplente cómodo, muy bien suplente. O sea, yo creo que es una garantía. Un suplente que vos sabés que lo ponés y que va a rendir. Sí, no te va a dejar a gamba. No te va a dejar a gamba. Pero es un tipo que claramente es un histórico. Un tipo que tiene casi 100 partidos en torneos oficiales. O sea, una cosa son amistosos en torneos oficiales, sí. Mundiales, sí. Copa América, y sacando que el 2014 él no fue. Claro, por supuesto. Otra cosa, Messi hace un hat-trick por primera vez. Sí, igualando a Batistuta. Igualando justamente a Batistuta. Otra cosa que hace, mete otra vez un gol de tiro libre, había hecho con Nigeria en 2014. Es el único jugador de Argentina en meter 2 goles de tiro libre en un mundial. Porque todos los... Y estuvo tan cerca contra Cabo Verde también, porque... Sí, la sacó justo Bociña. Bociña sacó justo... Todos los jugadores de Argentina que habían hecho goles de tiro libre del mundial habían hecho uno solo.
que eran Brindisi, Pasarela, y justamente, bueno, el mismo Messi. Y bueno, el otro es Lo Celso, que hizo también por primera vez. Nunca había pasado que Argentina haga 2 goles de tiro libre en un mismo partido mundial. Nunca había pasado. Mirá. Así que, bueno, Lo Celso que debuta, ¿no? Lo Celso que... Lo Celso por fin se sacó la espina de debutar en un mundial y lo hizo bastante bien. Hizo de hecho, bien, me gran llamó partido. mucho la atención que no haya entrado con Cabo Verde, ni un minuto. Para tener un poco más la pelota, por lo menos. Sí, exactamente. Bueno, otra cosa, Lautaro, entre mil comillas, se sacó la mufa, hizo un gol de penal. Sí, la verdad que preocupa mucho. El nivel de Lautaro y de Julián preocupa bastante. Lautaro igual, bueno, tuvo una jugada determinante en el que deja mano a mano a Messi, pero sacando eso, lo de Lautaro viene siendo bastante pobre. Sí, otra cosa de Messi, Messi se convirtió en el primer jugador en la historia de la selección argentina en errar un penal en el tiempo regular tirándola afuera. Nunca había pasado. Todos los penales que había errado Argentina en tiempo regular en mundiales había sido porque lo atajó el arquero. Por primera vez es uno errado, literalmente. También es la primera vez en la historia de los mundiales que un jugador erra penales en 3 mundiales distintos. Erró en Rusia, que lo atajó el arquero de Islandia, erró en Qatar, que lo atajó Chesney, y ahora erró de nuevo con Austria, que la tiró afuera justamente. Mirá vos Messi con 3 goles más, ¿no? No, impresionante. Con 3 goles más en mundial. Impresionante realmente. Después, ¿qué otro dato te puedo dar de Argentina? Porque son varios. Bueno, por primera vez en la historia juega una instancia de 16avos de final. Nunca había jugado en ninguna competición. Nunca hubo 16avos ni en Copa América, ni en otro mundial con algún otro formato. Primeros 16avos. Bueno, y Messi también encima mete un gol en 16avos, tipo, se abre una nueva ronda metió y Messi goles mete un gol. No, lo de Messi realmente, o sea, creo que metió goles en todos los partidos del mundial. O sea, siempre metió un gol en un primer partido, en un segundo. Bueno, en ese es otro récord. Messi 16avos y bueno, todo. Messi rompió el récord que tenían Jules Fontaine, el francés, en Suecia 58 y Jairzinho en Brasil 70 de goles en partidos consecutivos. En 6 partidos consecutivos estos dos jugadores habían hecho goles. Bueno, Messi ya lleva 8 partidos seguidos con Argentina. Desde Australia, que Messi hace al menos un gol en todos los partidos. Qué locura. Es realmente increíble. O sea, lo de Messi, pero sobre todo lo que es increíble es que haya logrado esto con la edad que tiene. Porque tiene 39 años. O sea, termina siendo mejor mundial a los 39 que a los 30. Es increíble. Messi. O sea, a mí lo que más bronca, por así decirlo, me da es cómo puede ser que este Messi lo estemos viendo ahora. O sea, cómo es que el Messi que estaba en un mejor momento físico, en todo sentido, no lo hayamos podido tener. No tenía el mejor equipo. No tenía Scaloni. No tenía un gran equipo, sí. No tenía Scaloni. Lo otro que también te puedo decir de nuestra querida Argentina es que llegó, ya superó las 50 victorias en la historia de la Copa del Mundo. También tiene el mayor número de partidos consecutivos haciendo goles. Hace 13 partidos que Argentina hace goles en mundiales. O sea, la última vez que Argentina no hizo un gol en un partido mundial es contra Croacia en 2018. Claro, el 0-3. El 3-0. Exactamente. Y bueno, creo que después sí Alemania, ¿no? 2014. Porque después incluso contando el partido en Brasil, bueno, con Holanda también fue 0-0. Sí. No, la verdad. Hubo partidos que no convirtió goles. También ahora con este partido con Cabo Verde alcanzó el mayor invicto que tiene en la historia de los mundiales, 10 partidos, igualado con uno que tiene justamente entre Corea-Japón 2002, que empató con Suecia. Pasado por Alemania 2006, en el que no perdió ningún partido, que eliminó por penales. Perder el 4-0 con Alemania. Exacto, 10 partidos seguidos, 10 partidos de mundiales hace que Argentina no pierde. Y 13 seguidos que al menos hace un gol. Son números, históricos de... No, lo de Argentina a partir del 78 hasta acá es de una potencia, no sé qué, creo que sacando a Alemania, no sé quién hizo mejores papeles que Argentina en mundiales. Argentina sacando a Alemania. Llegó a 5 finales, ganó 3 mundiales, llegó a 5 finales del mundo, quedó eliminada en fase de grupos solamente una vez y por diferencia de gol, quedando tercera. Sumado a eso, claro, haciendo 4 puntos, porque tipo, bueno, claro, 4 puntos que hoy capaz en este mundial hubiese clasificado. Clasificó a todos los mundiales. Lo de Argentina realmente son números increíbles. Ya con lo que pasó con Italia, ya es la tercera selección que más mundiales juega en la historia. Otra cosa también es que ya superó, como te dije, las 50 victorias en la historia de la Copa del Mundo. Solo Alemania y Brasil tienen más victorias que Argentina. Realmente son números impresionantes. Pero bueno, ojalá que a los números que viene teniendo Argentina le sume el juego. Respaldemos con juego, porque si no, mucho número, mucha victoria, pero realmente el mundial y el fútbol también te está demostrando que es actualidad futbolística. Si no lo respaldás con actualidad, cualquier rival, incluso que nos toque, que viene ahora, que sea Egipto, te puede eliminar. Exactamente. Otro datito que te tiro, ¿te acordás la última vez que Argentina tenía un gol en contra a favor?
porque lo viste el muchacho, no me acuerdo qué jugador de Cabo Verde, creo que... El gol en contra. Claro, que no se le a Cuti Romero. Duarte, ¿cómo se llama? Sí, Duarte. Bien, no había un gol en contra de Argentina en mundiales desde Kolasinac, Saed Kolasinac de Bosnia en Brasil 2014. En aquel mundial sí. llegamos a la final, ojalá que... Sí, que fue un centro de Rojo, no me acuerdo. Fue un centro, no me acuerdo quién lo tira, creo que Rojo como que la peina, le pega a Kolasinac y gol de Argentina que en el primer partido de ese mundial. Y la última vez que un jugador rival en un partido oficial había hecho un gol en contra había sido en aquel empate con Venezuela en el Monumental, que fue justamente ya con Sampaoli de técnico. Bueno, Sí, una idea que le costó ese partido tremendo, que se decía que Argentina iba a ganar 4-0 y terminó empatando 1-1 de milagro. Exactamente. Y así que, bueno, también otra cosa con Cabo Verde, Argentina llegó a los 30 mano a mano en la historia de los mundiales, ganó 20, perdió 10. Ok. Así que bueno, veremos qué pasa. Yo creo que Argentina pasó con más dudas que certezas. Francia termina siendo para mí la máxima candidata. En segundo lugar yo pondría España. Y después, bueno, de este lado del cuadro, tanto México viene siendo bien las cosas, Brasil e Inglaterra son los más candidatos, y Colombia también viene muy bien. Con lo cual es imperioso que Argentina levante su nivel, porque si no va a caer eliminado. Si no es esta ronda, quedará eliminado en la siguiente. Sí, si no demuestra buen juego. Exactamente, lo que viene siendo el mundial de las estrellas, ¿no? Mirá la tabla de goleadores. Messi, Mbappé 7. Como estamos recién llegando a los octavos de final. El mundial pasado Mbappé fue el goleador con 8. ¿Sí? O sea, es una locura la cantidad de goles que están haciendo los mejores jugadores en este mundial. Messi, Mbappé 7 goles, Harry Kane y Haaland 5 goles, Vinicius Junior 4 goles, Oyarzabal de España 4 goles, Dembélé 4 goles. Sí, o sea, todos estos que nombraste están en competencia todavía. Sí, creo que así, de las figuras mundiales, que las que vienen decepcionando, por así decirlo, podemos poner a Lamine Yamal por una cuestión física. Sí, Lamine Yamal justo tuvo la mala suerte porque encima había tenido un semestre que el Barça queda fuera con Atlético Madrid, pero que Lamine Yamal juega unos partidos extraordinarios. O sea, el nivel de Lamine Yamal viene siendo hace tiempo bárbaro y justo tuvo una lesión. A mí es el jugador que más me gusta ver de todos los que hay, sacando a Messi. Yo creo que era el mejor jugador, hasta antes de arrancar la Copa del Mundo, para mí era el mejor jugador. Sí, tranquilamente. Pero bueno, Mbappé en los mundiales te da un plus más. Y Messi que increíblemente muestra una vigencia impensada. Claro, por eso es el mejor de la historia. Sí, y bueno, después también te vas a hacer una mención, por ejemplo, Julián Álvarez viene siendo una decepción total. Está también físicamente diezmado, pero no está bien. Neymar físicamente no le da para jugar nada. ¿Qué otro más? Bueno, Vitinha viene siendo un mundial bastante bajo. Sí, creo que se esperaba. Pero bueno, como vos decías, termina siendo un poco el mundial de las figuras de los delanteros. Sí. Así que en ese sentido, por eso el mundial es entretenido de ver. Y como decías vos al principio, después la historia verá en qué lugar lo pone. Exactamente. Así que bueno, nos encontraremos en alguna otra ocasión para hablar de lo que haya pasado en este mundial. Ojalá que Argentina le haya ganado a Egipto por una... Dios quiera. No, la verdad, la diferencia es lo mismo. Puede haber ganado 1-0. Lo que quiero es que Argentina gane a Egipto y que convenza. Que puede ser una imagen que todavía no mostró. Que no sea tan Messi dependiente. Y bueno, mañana domingo, siendo que hoy es sábado, justamente sábado 4. Mañana remaremos. Y haremos todo lo posible para... Y bueno, después también vas a cantar Oasis mañana. Por supuesto. God Save the Queen mañana. Así que bueno, gente, gracias por estar, por escuchar y nos veremos la próxima. Nos veremos la próxima. Saludos a todos y gracias. Hasta luego.